Un matrimonio debería ser una unión que nace del amor, liberarse de esas costumbres arcaicas que promovían matrimonios por conveniencia era lo que resonaba en su mente. Alguien tan especial como ella merecía una oportunidad única. En ese momento, la mujer de pelo amarillo vio descender una paloma que llevaba un mensaje. El búho se posó en su mano y le entregó la carta, la cual decía que estaba invitada a formar parte del cofre de las joyas, un espacio donde se reunían seres luminosos como ella, con la oportunidad de encontrar ese amor verdadero que siempre había soñado. La carta le recordaba que tenía en sus manos el poder de obtener todo lo que deseara, incluida la libertad de elegir su propio destino, y le cuestionaba por qué se privaba de todo lo relacionado con el amor, preguntándole si realmente era feliz así y si eso era lo que anhelaba. Mientras leía, el periódico se deslizaba de su asiento y derramó una taza de té, mientras su cuerpo temblaba. Y esta mujer es la protagonista. Pensaba en el amor verdadero, en ese lujo que solo unos pocos elegidos podían disfrutar. Recordaba que ayer se había casado con aquel hombre y pensaba en lo injusto de su situación, algo sobre lo que no había tenido ni voz ni voto, porque así eran los matrimonios arreglados. Cuando una familia noble se acercaba a la ruina, lo primero que hacía era vender todo lo que podía, y ella, hija de la exesposa de su padre, siempre había sido considerada una molestia. Así que la familia se alegró de deshacerse de ella apenas tuvo oportunidad. Recordó un momento de su infancia cuando una niña le dijo que le recordaba a un estanque. Lueri le preguntó si era en serio y la niña le respondió que sí, un estanque de agua cristalina, donde al arrojar una piedra se podía ver hundirse hasta el fondo, igual que ella. Esas palabras la asustaron, pero antes de poder reaccionar, fue empujada al agua mientras la otra niña reía. Lueri lloraba y gritaba a su hermana, a su hermano y a su padre, implorando ayuda. Fue entonces cuando comprendió que su vida siempre sería una espiral descendente. Sus padres ya habían decidido que al llegar a la mayoría de edad debía casarse, y pensaban que la casa de los Lizales ofrecería una buena dote por ella. Lueri se preguntaba cuánto más se hundiría en ese abismo y si realmente la novia debía jurar amor eterno a su futuro esposo. Recordó un pasaje de un libro que solía leer de niña, que decía que en un matrimonio la pareja debía sentirse cómoda para compartir sus pensamientos más profundos, incluso en la intimidad de la noche. Abrir los brazos a un hombre desconocido no podía considerarse un matrimonio. Intentó hablar con su esposo y pedirle que se conocieran un poco antes de compartir intimidad, recordándole que era importante ser honestos entre ellos ahora que estaban casados. Su esposo le respondió que estaba equivocada si creía que él había venido a hablar, que aunque ella era hija de una familia noble venida a menos, él había pagado una fortuna por tenerla, y que debería sentirse agradecida de que la había recibido como esposa y no como simple concubina. Aquellas palabras dejaron a Lueri pensativa y abatida. Al día siguiente, las sirvientas observaban el ambiente mientras el esposo de Lueri comentaba lo deprimente que era verla con esa cara afligida apenas en su primer día de matrimonio y ordenaba que la arreglaran, porque le quitaba las ganas ver a una mujer tan dejada. La sirvienta obedeció, pero en los pasillos se escuchaban susurros preguntando cuánto duraría esta situación y especulando si decidiría colgarse como la anterior, aunque reconocían que era la más joven y bonita y quizás esta vez sería diferente, ya que el señorito no la había golpeado, lo que debía significar que le gustaba. Tiempo después, Lueri se encontraba frente a un espejo temblando de miedo. Se levantó de su asiento y salió de la habitación, recordando que de niña, cuando algo le resultaba insoportable, solía refugiarse en la biblioteca, donde los libros le permitían viajar a otro mundo y olvidar, aunque solo por un instante, su cruda realidad. Pensaba en el conde Lisa, con quien se había casado, y en su sinfín de bienes valiosos adquiridos gracias a su ojo para los negocios. Se rumoraba que tenía una colección privada que ocupaba toda la bodega de la mansión, y Lueri imaginaba que allí podría haber libros antiguos o difíciles de conseguir, quizás incluso algunas joyas literarias que había soñado poseer de niña. Al entrar en ese lugar, se encontró con un tiburón que la asustó, y luego con un sinfín de animales y criaturas. Entre ellos vio una sirena encerrada. En ese momento comprendió que había llegado al corazón de la colección privada del conde, y supo que había tocado fondo, que estaba en lo más profundo del abismo y que no había nadie que pudiera rescatarla. Ya en la noche, Lueri estaba en un balcón con la vista perdida, a punto de quitarse la vida. Pensaba que las oportunidades mágicas solo llegaban a unos pocos elegidos, y que ella no era merecedora de tal honor. Los elegidos se elevaban sin restricciones mientras ella continuaba hundiéndose en la oscuridad, sin esperanzas de algo mejor. Pero entonces vio un búho que le entregaba una carta, y se dio cuenta de que era el mismo que había visto en el periódico. Dudó, preguntándose si era un error o una broma cruel, ya que era una mujer casada y su familia estaba en la ruina. Aún así, no tenía nada que perder y aceptó la invitación. Al hacerlo, rayos negros emergieron de la carta y su ropa cambió, transformándose hasta quedar más hermosa que nunca.
Escuchó una voz en su cabeza que le hablaba, diciéndole que alguien se atrevería a explorar el abismo de sus ojos negros como la tinta, y le daba la bienvenida como obsidiana de la oscuridad. El búho insistía en que aceptara la invitación a la fiesta. En ese instante, la puerta detrás de ella se abrió, y el conde dijo que entraría. Pero al hacerlo, solo encontró un rastro de Lueri y comenzó a gritar a los sirvientes por su incompetencia, exigiendo que encontraran a su esposa. Los sirvientes intentaron explicarle que la habían visto en su recámara hace unos momentos, pero su furia no tenía límites. Lo único que quedaba como evidencia de su desaparición era un círculo mágico, aún brillante en el suelo, que había sido utilizado para escapar hacia un destino desconocido. El círculo mágico brillaba intensamente en medio de la oscuridad y de él emergió Lueri, envuelta en aquella energía que la había arrancado de su mundo. Apenas apareció, fue recibida por un hombre de porte solemne, quien la miró con una leve sonrisa y pronunció unas palabras que resonaron con fuerza en su corazón. Agradecía que hubiera aceptado la invitación y le daba la bienvenida como obsidiana de la oscuridad, anunciando su ingreso a el cofre de las joyas. Atónita, Lueri preguntó quién era él. El hombre, con voz calmada, respondió que era el anfitrión, conocido como el búho lunar. La confusión de Lueri se hizo más grande y preguntó dónde se encontraba. El búho, sin apartar la mirada, le explicó que aquel lugar era la sala de espera destinada a los participantes. Ella no podía creerlo. Pensaba en silencio cómo era posible que, entre todas las personas del imperio, justamente a ella la hubieran elegido. No tenía sentido. Estaba segura de que no cumplía con los requisitos para participar. El cofre de las joyas era un evento legendario dentro del imperio, un espacio reservado únicamente para los hombres y mujeres más nobles y distinguidos. Allí se reunían con la esperanza de encontrar una pareja con quien casarse, sin necesidad de revelar sus verdaderas identidades. A cada participante se le otorgaba el nombre de una joya, y su apariencia cambiaba para hacer juego con ella. Al ocultar sus nombres reales, su edad, sus rostros y sus títulos, todos se sumergían en una experiencia en la que el amor verdadero era la única guía. Durante el tiempo que duraba la fiesta, las joyas permanecían encerradas en aquel espacio lujoso, y si al final encontraban a su otra mitad, ambos revelaban sus identidades ante el público. Si el sentimiento resultaba genuino, la velada culminaba en una boda fastuosa en el corazón de la capital imperial. Todo el proceso se grababa con piedras mágicas y se transmitía a lo largo y ancho del imperio, deleitando a los ciudadanos que seguían cada detalle con fervor. Fue en una de esas ediciones donde incluso el príncipe heredero conoció a su actual esposa, la princesa consorte, demostrando que aquel evento había marcado el inicio de una nueva era en la que los matrimonios por amor sustituían a las antiguas uniones por conveniencia. Desde entonces, los corazones de los nobles más influyentes, así como los rumores que surgían de aquellas extravagantes fiestas, se convirtieron en el tema de conversación favorito de todo el imperio. Y no solo eso, las recompensas otorgadas por el gobierno a las parejas que surgían del cofre eran generosas. Incluso quienes no encontraban el amor pero lograban ganarse la simpatía del público, aseguraban prestigio y apoyo social. Lueri, con miedo, pensaba que jamás alguien como ella sería invitada a un evento de esa magnitud. Estaba convencida de que se trataba de un error. Sin embargo, el búho la llamó por su nombre, lo que la sorprendió aún más. Al escucharlo, se estremeció, porque no usó su nombre de soltera, sino el de casada. Sabía exactamente quién era. El búho se acercó y le explicó que venía de una familia arruinada y que ya estaba casada, por lo que en circunstancias normales jamás habría sido elegida como joya. Y entonces le preguntó si sabía por qué, a pesar de todo, ella había sido seleccionada. Lueri respondió con incertidumbre que no lo sabía. El anfitrión agitó su mano y un holograma se proyectó frente a ellos. Allí apareció una mujer que hablaba con dulzura, afirmando lo feliz que estaba de haber sido seleccionada para participar en el cofre de las joyas, convencida de que un matrimonio basado en el amor verdadero era lo más romántico del mundo. Lueri abrió los ojos sorprendida, porque reconocía aquel rostro. La había visto en el periódico. El búho confirmó sus pensamientos, explicándole que se trataba de Marianne Ferris, la joya más popular de la cuarta edición, conocida como el diamante rosado. Todo el imperio la había adorado en las transmisiones y, tras casarse con un noble de gran corazón, había formado una familia feliz. Pero la desgracia golpeó a Marianne cuando un trágico accidente le arrebató a su esposo 2 años atrás. Desde entonces, ella había mostrado interés en volver a participar como joya, con la esperanza de encontrar una nueva pareja con quien rehacer su vida. Todo estaba preparado para que fuera Marianne quien ocupara ese lugar en la nueva edición, pero algo terrible sucedió. La noche anterior había desaparecido sin dejar rastro. Lueri no podía creer lo que escuchaba. El búho le dijo con firmeza que, hasta ese momento, ni los otros participantes ni la audiencia conocían la noticia,
y que así debía permanecer. Y fue entonces cuando le reveló el motivo de su elección. Ellos necesitaban una sustituta, alguien capaz de ocupar el lugar de Marianne y mantener en secreto su desaparición. El miedo se reflejaba en los ojos de Lueri mientras preguntaba por qué ella debía ser la elegida. El anfitrión le explicó que al convertirse en una joya, su apariencia se transformaría completamente, sin dejar rastro de su verdadera identidad. Ya estaba previsto que Marianne, por haber participado antes, apareciera bajo un encantamiento de transformación para enmascarar su rostro. Ahora, solo necesitaban a alguien con la determinación de proteger ese secreto bajo cualquier circunstancia, incluso a costa de su vida. Alguien desesperado, con suficientes razones para no traicionar jamás. En ese momento, Lueri recordó a su esposo y el miedo que le causaba pensar en él. El búho, como si leyera sus pensamientos, le susurró que ellos podían ayudarla a romper las cadenas que la ataban a ese hombre. Incluso, si así lo deseaba, podían encontrarle un nuevo esposo. Y si prefería continuar su vida en soltería, también la apoyarían en ese camino. Finalmente, con voz solemne, le preguntó, ¿aceptaría encarnar el papel de Marianne hasta que la fiesta concluyera con éxito? El corazón de Lueri latía con fuerza. Pensó en todo lo que había soportado, en el peso de su destino y en la oportunidad que se abría frente a ella. Finalmente, con decisión, aceptó. El búho sonrió complacido y se arrodilló frente a ella, prometiéndole que a partir de ese momento le explicaría todos los detalles que debía seguir. Tiempo después, en un lujoso salón iluminado por cristales resplandecientes, Lueri se encontraba sentada. Observaba a su alrededor y pensaba en las piedras mágicas que servían como dispositivos de grabación, inventadas por el imperio para transmitir cada instante de la fiesta. De pronto, su atención se fijó en un hombre de cabello blanco que se acercaba a ella con elegancia. Al verla, sonrió y caminó con paso firme en su dirección. Lueri miró hacia un costado, donde estaba el búho, y recordó sus instrucciones. Aquel lugar estaba reservado para que las joyas pudieran conocerse, interactuar y descubrir quiénes podrían ser sus posibles parejas. Tenían prohibido revelar sus verdaderas identidades, y para proteger ese secreto debían ser tan deshonestos como fuera necesario, ocultando todo lo posible. El anfitrión le había advertido que hiciera lo que fuera con tal de no exponer quién era realmente. De vuelta en el presente, el hombre de pelo blanco se inclinó con galantería frente a ella, besó su mano y dijo con voz profunda que era un placer conocerla. Luego, con una sonrisa intrigante, comentó que quizá era por la tonalidad oscura de su gema, pero no podía evitar sentir que ella ocultaba muchos secretos. Sin embargo, confesó que aquello la hacía parecer aún más fascinante. El joven de cabello blanco sonrió con encanto y dijo que su nombre era Platino. Lueri se disponía a revelar su identidad, pero él levantó la mano y la interrumpió con una sonrisa traviesa, asegurando que una dama nunca debía revelar sus secretos tan pronto, pues eso le quitaba todo el interés. Decidido, declaró que prefería adivinarlo él mismo. Las palabras lo llenaban de confianza mientras la observaba con atención. Cabello y ojos oscuros, pensaba, quizás seas un zafiro negro, o una espinela, tal vez incluso un diamante, como en la última edición. Lueri, sin responder, recordó las advertencias del búho lunar. Era Marianne Ferris, debía ser la mujer que robó el corazón de todos con su encanto provocador, la joya que nunca había sido rechazada. En su mente se repetía una y otra vez que no podía mostrar nerviosismo, debía actuar como lo haría Marianne en esta situación. Con paso firme se levantó y declaró que ninguna de las respuestas de Platino había sido correcta, esperando que el próximo caballero tuviera más suerte. Sus palabras cargadas de misterio dejaron a Platino completamente cautivado. De pronto, un joven de cabello verde se acercó con serenidad y se presentó como Alejandrita, aunque pidió que lo llamaran Alex. Platino, con una sonrisa sarcástica, comentó que la Alejandrita era famosa por cambiar de color entre el día y la noche, lo cual lo convertía en un hombre de doble cara. Alex, sin prestarle atención, miró a Lueri con interés y le preguntó con cortesía si podía conocer su nombre. Ella, respondiendo con coquetería, sugirió que intentara adivinarlo. Alex, tras meditarlo unos segundos, apostó por un diamante negro, pero Platino no tardó en intervenir, asegurando que también había fallado, y que el honor de descubrirlo correspondería al tercer caballero. En ese instante llegó un joven de cabello rojo que los observaba con aire desafiante. Mientras caminaba hacia ellos, Platino murmuró sorprendido que hacía un niño allí. Alex, con calma, explicó que la apariencia de todos cambiaba según la joya asignada y que era posible que fueran muy diferentes en la vida real. El pelirrojo los miró con desdén y cuestionó el desbalance en el lugar. 3 hombres y solo una mujer, ¿a qué venía esa proporción? Alex señaló que las otras 2 señoritas aún no habían llegado. Platino, con burla, le preguntó si acaso temía competir con ellos, provocando que el recién llegado estallara de furia, reclamando que no lo llamaran pequeño. Pero antes de terminar su frase se contuvo, respiró hondo y se presentó como Granate. Platino, divertido, le cedió la oportunidad de adivinar el nombre de la dama. Granate,
tras observarla con seriedad, pronunció con firmeza, diamante negro. La elección sorprendió a Lueri, que quedó congelada unos instantes. Pero Platino, entre risas, afirmó que una vez más la respuesta era incorrecta. Granate, intrigado, exigió conocer la verdad. Antes de que pudiera obtener respuesta, Alex notó la llegada de dos mujeres. Una de ellas, de porte firme y cabello corto, señaló que el resto ya estaba reunido y comenzó a caminar hacia ellos. La segunda, con cabello morado, intentó seguirla, pero tropezó y cayó aparatosamente al suelo. Preocupada, la primera regresó a ayudarla, preguntándole si estaba bien y ofreciéndole su mano. Sonrojada, la chica morada aceptó el gesto y juntas se encaminaron hacia el grupo. Platino y Alex las recibieron con cortesía, mientras que Granate, con ironía, preguntó cómo podía alguien tropezar en una superficie plana. En ese instante, un holograma del búho lunar apareció frente a todos, dándoles la bienvenida a la quinta edición del Cofre de las Joyas. Granate, sorprendido, gritó que era un búho holográfico, pero Platino lo reprendió por no haber visto nunca las transmisiones anteriores. El anfitrión se presentó con solemnidad, pidiéndoles a todos que tomaran asiento. Una vez reunidos, el búho explicó que se encontraban en una isla construida especialmente para ellos, sellada con un poderoso encantamiento que los aislaba del mundo exterior e impedía revelar sus verdaderas identidades. Los exhortó a elegir a sus parejas únicamente en base a la atracción, recordándoles que aquellos que se escogieran mutuamente podrían salir de la isla y disfrutar de citas privadas, durante las cuales el encantamiento sería desactivado. Lo que compartieran en esa cita sería estrictamente confidencial y no podría repetirse dentro del evento. Luego, señaló los círculos mágicos, revelando que podían teletransportarlos de un lugar a otro, aunque solo de 3 en 3. Fue entonces que la mujer de cabello corto, con decisión, avanzó hasta uno de los círculos y preguntó quién deseaba acompañarla. La chica morada, con torpeza, volvió a caer mientras intentaba unirse a ella, provocando que Granate corriera a ayudarla, cuestionándole por qué se caía tanto. Alex, con mirada fija en Lueri, le extendió una invitación directa para que lo acompañara. La sorpresa de ella fue inmediata, pero antes de que pudiera responder, Platino la tomó de la mano, asegurando con caballerosidad que deseaba escoltarla y volver a intentar adivinar su identidad. Con rivalidad marcada, miró a Alex, pero este, sin ceder, dio la orden de avanzar. Mientras tanto, en otro lugar, un grupo de 4 observadores seguía con atención los movimientos de las joyas. Comentaban lo inesperado de la división de los grupos, y recordaban haber revisado previamente las entrevistas preliminares de los participantes. En ellas, Platino había confesado que buscaba una mujer atrevida, como el diamante rosado de la 4ª edición, mientras que Alex había declarado sentirse atraído por mujeres genuinas y seguras de sí mismas, y que sin duda reconocería a Lady Marianne en cuanto la viera. Ambos parecían convencidos de que Obsidiana, la identidad de Lueri, era en realidad el diamante rosado oculto. Los observadores coincidieron en que la personalidad cautivadora de Obsidiana la hacía destacar entre las 3 participantes de esta edición, y más de uno reconoció que cada vez que la miraban, recordaban inevitablemente a Marianne. Las sospechas crecían, preguntándose si acaso el diamante rosado había regresado disfrazado como Obsidiana. El público, tanto dentro como fuera de la isla, estaba al borde de la intriga, ansioso por descubrir la verdad. Ya en otra parte, Alex comentó que solo eran 3 en aquel lugar, y Platino respondió que el búho les había pedido moverse en grupos de 3, por lo que debían permanecer juntos. Con una sonrisa galante, preguntó a la señorita si querían echar un vistazo a la mansión, y así comenzaron a recorrerla. Lueri observó que había cuartos separados para hombres y mujeres, mientras Platino señalaba el salón de comidas, donde probablemente cenarían todos juntos a partir de ese día. Alex, siempre analítico, agregó que compartir la mesa sería inevitable desde entonces. Al llegar al jardín, Alex lo describió como pintoresco, mientras Platino lo calificaba como el lugar perfecto para que una pareja disfrutara de un paseo en soledad. Fue entonces cuando Lueri propuso explorar el resto de la isla, creyendo que aquel sendero del bosque los llevaría hasta la playa. Al llegar, contemplaron el horizonte y Platino observó que la isla resultaba mucho más pequeña de lo que había imaginado, pues la habían recorrido de principio a fin en un abrir y cerrar de ojos. Alex advirtió que pasar varios meses confinados allí podía volverse agobiante, a lo que Platino replicó que, en esas circunstancias, terminarían por volverse muy cercanos. Luego, con un dejo de picardía, preguntó qué opinaba la misteriosa señorita. Fue entonces cuando Lueri reveló su identidad. Su nombre era Obsidiana. Platino arqueó las cejas, sorprendido, y comentó que aquello no era realmente una gema, sino un vidrio, más cercano a un mineral que a una joya preciosa. Alex intervino con naturalidad, explicando que la magia de transformación era tan precisa que el nombre asignado a cada participante siempre se ajustaba a sus verdaderas características. Por lo tanto,
la joven debía compartir similitudes con la obsidiana. En silencio, Lueri se preguntó si ese nombre le había sido dado porque en realidad no pertenecía a la élite. Alex, con un tono más íntimo, habló del significado de la obsidiana en su ciudad natal. Al fracturarse, se rompe en fragmentos de filo inigualable, símbolo del dolor de una mujer con el corazón roto. Lueri pensó que él aún estaba convencido de que se trataba de Marianne, pero con voz firme les respondió que, para comprender el motivo de su nombre, tendrían que tomarse el trabajo de conocerla mejor. Después de todo, estaban allí para encontrar el verdadero amor. Platino, cautivado, afirmó que tenía toda la razón y declaró que su nombre completo era Platino Puro, en honor al metal más valioso y puro de todos. Con un dejo de osadía, añadió que pronto ella descubriría cuán puro podía ser su amor. Desde las gradas, los observadores reaccionaron de inmediato. Una mujer exclamó que había mucha química entre ellos, y se preguntó si estaban presenciando los inicios de una nueva pareja. Otro comentó que Platino estaba tomando claramente la delantera, y el rey señaló que desde el primer instante él había mostrado interés por Obsidiana. La reina, sin embargo, advirtió que Platino estaba convencido de que ella era Marianne, y se preguntó qué pasaría si resultaba estar equivocado. Lisa agregó que ella también tenía esa duda, mientras Eric cerró el comentario diciendo que, por ahora, nadie sabía quién era realmente Marianne, pero sí podían observar si la atracción de Platino estaba dirigida únicamente al diamante rosado o, en realidad, a Obsidiana. Más tarde, mientras avanzaban por un sendero, Alex observó los delicados pasos de Lueri y con sincera preocupación le preguntó si no le resultaba difícil caminar con aquellos zapatos poco adecuados para ese terreno. Ella le aseguró que estaba bien, pero agradeció su preocupación. Entonces Alex le extendió la mano y le ofreció sostenerla, lo cual la tomó por sorpresa. Platino, sin perder la ocasión, intervino con ironía preguntando en qué ayudaría aquello a sus pies cansados. De repente, la tomó en brazos con decisión y comentó que era tan ligera como una pluma. Alex lo reprendió por su descortesía, ya que ni siquiera le había pedido permiso. Platino se giró con burla, señalando que tendrían que soportar a alguien tan anticuado durante meses, y preguntó a la dama si no era una desgracia semejante situación. Lueri quedó pensativa, recordando que si Marianne estuviera en su lugar no se sentiría incómoda en absoluto, sino que actuaría con naturalidad. Afuera de sus recuerdos, respondió con una sonrisa que la variedad era la sal de la vida. Platino rió complacido con la respuesta y se atrevió a hacer una predicción: la estrella del baile de esa edición de El Cofre de las Joyas sería Obsidiana. Mientras tanto, los observadores seguían atentos cada detalle. Lisa comentó que Platino no se guardaba nada en su intento por conquistarla, mientras Eric señalaba que, con su encanto, Obsidiana ya había cautivado a 2 hombres. La reina, emocionada, afirmó que ya podía sentir que sería la protagonista de aquella quinta edición, pero se preguntó hacia dónde se inclinaría el corazón de Obsidiana, hacia Platino o hacia Alex. En el dormitorio de las damas, la joven de cabello corto no perdió la oportunidad de preguntar cómo le había ido a Obsidiana en su recorrido por la isla. Le recordó que había estado acompañada por 2 de los 3 hombres y le rogó que contara todos los detalles. Lueri respondió que ambos parecían ser muy buenas personas. Su compañera fue más directa y preguntó si alguno le había llamado la atención. Desde afuera, Lisa pedía lo mismo, deseando saber por quién latía su corazón. A solas con sus pensamientos, Lueri se cuestionó cuál de las joyas realmente le atraía, preguntándose qué respondería Marianne en su lugar y cuál de los 2 elegiría a ella. En ese instante, la voz del búho resonó directamente en su mente, haciéndola sobresaltarse. Era un hechizo, un mensaje privado. Le aconsejó que se sintiera libre de responder como Lueri y Lisa, pues sería imposible imitar a Marianne replicando sus emociones. Para desenvolverse en esa prueba debía usar sus propios sentimientos. La pregunta fue clara: ¿quién de los 2 la atraía más en ese momento? Lueri meditó y se dijo a sí misma que debía responder como Lueri y Lisa, no como Marianne. Con seguridad declaró que ninguno de los 2 la había cautivado todavía. El búho insistió, preguntando si estaba segura. Ella confirmó que así era, explicando que había estado tan concentrada en cumplir bien su papel que no pudo prestar demasiada atención a los hombres, quizás necesitaba más tiempo. El búho comprendió su respuesta, mientras Lueri esperaba en silencio que aquella contestación fuera suficiente para superar el escrutinio. En la sala de observación, Lisa abrió los ojos sorprendida al escuchar la respuesta de Obsidiana. Con tono incrédulo exclamó que no le gustaba ninguno. Eric, más calmado, destacó que no le tenía miedo a ser honesta, que no era fácil responder de manera tan directa. Lisa, intrigada, señaló que, a pesar de los esfuerzos de Platino, aún no había conseguido conquistarla. Imaginaba que él quedaría devastado si llegara a escuchar esa respuesta, aunque, por otro lado, también podría significar que Alex todavía tenía una oportunidad. Eric completó la idea recordando que Granate también estaba en juego, pues había iniciado el recorrido con las otras 2 señoritas. Se preguntaba cómo habría sido su experiencia.
En el dormitorio de los caballeros, Granate relataba con frustración lo que había vivido. Aquella muchacha torpe se caía constantemente, no tenía sentido de la orientación y ni siquiera era capaz de abrir una puerta sin ayuda. Le parecía imposible que alguien pudiera ser tan descoordinado, como si hubiera vivido encerrada toda su vida. Platino, con aire burlón, le comentó que no podía dejar de pensar en ella. Granate, molesto y a la vez avergonzado, replicó que era ella quien lo hacía imposible, pues temía que rodara por las escaleras y apartaba la mirada de ella apenas un segundo. Alex, curioso, preguntó cuáles eran los nombres de las dos joyas que lo habían acompañado. Granate contestó que se llamaban Perla y Amatista, siendo Amatista la torpe. Platino entonces lo pinchó con otra pregunta, ¿cuál de las dos había despertado su interés? Granate, sonrojado, evadió la respuesta, diciendo que era demasiado pronto para decidirse. Platino, con su sonrisa arrogante, aseguró que él solo necesitó 3 segundos para saber si era compatible con alguien. Granate, incrédulo, preguntó si hablaba en serio. Platino afirmó con total seguridad que le bastó con ver a Obsidiana para comprender que era la mujer capaz de poner su mundo de cabeza. Pronto llegó el turno de responder ante la pregunta directa, ¿cuál de las joyas le había llamado más la atención? Platino no titubeó. Aseguró que era Obsidiana. Lo dijo con la convicción de una corazonada, sintiendo que ella era la indicada. Al recordarle que había mencionado al diamante rosado como su mujer ideal, contestó que no estaba seguro, que podía ser o no, pero si llegaba a confirmarse que Obsidiana era aquella princesa, estaría listo para proponerle matrimonio en ese mismo instante. En contraste, Alex fue más reservado. Admitió que aún no tenía una respuesta concreta. Granate también se mostró inseguro, sonrojado, diciendo que no sabría afirmarlo en ese momento. Amatista confesó que tampoco podía elegir todavía. Desde la sala de observación, Lisa señaló que parecía que ninguno se animaba a dar una respuesta firme. Cuando llegó el turno de Perla, ella fue honesta, en apariencia, el que más le había gustado era Platino, aunque de inmediato agregó que esa no era su verdadera forma, lo que hacía difícil decidir. Eric justificó la indecisión, recordando que ni siquiera sabían cómo eran en realidad sus rostros, además de que recién era el primer día y apenas habían tenido tiempo de conocerse. Lisa coincidió, señalando que muchos ni siquiera habían cruzado palabras todavía. Todo podría cambiar durante la cena de esa noche. Se preguntaba si el corazón de Platino se mantendría firme o si encontraría un nuevo objetivo. Confesó, con emoción, que se moría por saberlo. Fue entonces cuando el búho apareció para anunciar el siguiente desafío. Explicó que en ese primer día de la fiesta los participantes deberían preparar su propia cena. El platillo elegido era uno muy popular entre la gente común del imperio, la sopa espesa. Cada uno debía agregar un ingrediente hasta que estuviera lista. Granate preguntó si podían elegir lo que quisieran, a lo que Platino contestó que él estaba a cargo de lavar y cortar los ingredientes, aconsejándole que escogiera algo que pudiera manejar. Alex agregó que había escuchado que aquel que lograba preparar la sopa con éxito solía volverse muy popular entre los espectadores, ya que conocer y recrear la cocina de la gente común era visto como algo admirable. Amatista, nerviosa y sin saber qué hacer, tomó una zanahoria en sus manos. Granate, observándola, se acercó de inmediato, preocupado. Le advirtió que podía lastimarse si no tenía cuidado, preguntándole si estaba segura de poder hacerlo sola. La joven se sorprendió por su tono protector. Él insistió en que las zanahorias eran duras y que podía cortarse si el cuchillo se resbalaba. Con gesto firme, le pidió que se la entregara y aseguró que él la cortaría por ella. Amatista, sonrojada, le entregó la verdura en silencio. Mientras tanto, Perla conversaba con Platino. Le recordó la anécdota de una participante de la edición anterior que se había lastimado intentando cortar una papa. Platino sonrió, recordando aquella escena. Perla comentó que, acostumbrada a la vida de princesa, la muchacha se había escandalizado al ver una simple gota de sangre. Platino coincidió, añadiendo que los miembros de la realeza rara vez cocinaban sus propias comidas. Confesó que, gracias a esa transmisión, había aprendido que era necesario quitar los brotes de las papas. En ese momento, todos los ojos se posaron sobre Lueri, que se preparaba para picar un pez con naturalidad. Ella notó las miradas y pensó, confundida, por qué la observaban de ese modo. Entonces Perla exclamó sorprendida, diamante rosado. Lueri quedó paralizada. Perla explicó que aquella princesa que en la edición anterior había mostrado un miedo terrible a los cuchillos y la sangre era el diamante rosado. En un destello de memoria, la escena se hizo presente. Marianne, temblando en la cocina, admitiendo entre lágrimas que detestaba los cuchillos y la sangre, mientras un joven de mirada verde le preguntaba si nunca había considerado tomar clases de cocina. Ella, nerviosa, había respondido que prefería duplicar el salario del chef antes que acercarse a los cuchillos. Ahora, ante la destreza de Obsidiana, los participantes estaban sorprendidos. Perla observó atentamente y señaló que, a diferencia de la princesa del pasado, ella parecía bastante hábil con el cuchillo. Lueri entró en pánico por dentro,
pensando que había cometido un error. Recordó su infancia, cuando se había acostumbrado a realizar tareas domésticas como una criada más debido a la precaria situación de su familia, mientras Marianne había pasado su vida sin tener que tocar nada de eso. Platino la miraba con asombro mientras Lueri, con rapidez, improvisó una excusa: había estado practicando. En su mente, sin embargo, reconoció que se había quedado en blanco, incapaz de inventar algo convincente. El búho, observándola desde lejos, notaba su tensión, pero antes de que pudiera intervenir, una voz masculina llenó el ambiente. Alex, con ojos fijos en ella, rompió el silencio. Con serenidad afirmó que la manera en que alguien manejaba un cuchillo decía mucho sobre su persona. En el caso de Obsidiana, veía delicadeza y meticulosidad al mismo tiempo, dos cualidades que él más admiraba. Alex incluso se ofreció a ayudarla, y Lueri, con una sonrisa, aceptó agradecida. Platino los observaba en silencio desde atrás. Finalmente, la cena estuvo lista y el grupo se reunió alrededor de la mesa. Platino confesó que el resultado había sido mucho mejor de lo que temía. Perla preguntó si estaba tan preocupado, y él explicó que en la primera edición habían preparado un plato grotesco: la sopa se había quemado por exceso de mantequilla hasta convertirse en carbón, mientras la carne quedaba cruda. Recordó también que Peridoto se había terminado su porción y asegurado que el sabor era perfecto, y que más tarde, al revelarse que era el príncipe heredero, todo el imperio quedó impactado. Granate se sorprendió, preguntando cómo podían recordar algo de hace 20 años. Perla, intrigada, insinuó que debían tener más edad de la que aparentaban, pues sólo así podrían recordar una transmisión tan antigua. Alex y Platino quedaron pensativos. Alex explicó que también había repeticiones, y Platino, para salir del paso, dijo que como el vino, los hombres mejoraban con los años. Perla entonces planteó si podían jugar a los detectives, adivinando pistas sobre las identidades de los demás. Alex propuso ponerlo a prueba y preguntó a Granate cuántos años tenía durante la primera edición, pero antes de que pudiera responder, su boca quedó sellada por un encantamiento. El búho apareció para advertirles que debían mantener sus datos en secreto. Si intentaban hacerlo 3 veces, perderían el privilegio de tener una cita privada con la joya de su elección. Granate, incómodo, se sintió ridiculizado. Platino reflexionó sobre cómo funcionaba el sistema, y Alex señaló que podían especular o suponer, pero nunca revelar información directa. Granate, molesto, gritó que aún tenía 2 oportunidades, pero Platino le advirtió que debía tener más cuidado. Alterado, Granate recriminó a Alex por preguntarle aquello, y Alex le respondió que debía aprender a evadir con mentiras las preguntas que no podía responder. Platino, pensativo, se cuestionó si fingir ser otra persona también era válido, lo que encendió la preocupación de Lueri, que temió que sospechara de su verdadera identidad. Perla añadió que actuar formaba parte del juego, pues si la identidad de alguien era revelada, el resto podría sentirse atraído por su estatus y no por amor verdadero. Granate estuvo de acuerdo, y Platino reconoció que ese era el verdadero encanto del cofre de las joyas: cuanto más misteriosa era una persona, más fascinante resultaba. Mirando a Obsidiana, confesó que no podía evitar sentir curiosidad por ella. Lueri respondió que asumía que quería saber más de su persona, y Platino, sonrojado, admitió que más de lo que ella imaginaba. En la sala de observación, Lisa pensó que aquello era prácticamente una declaración en vivo, aunque empezaba a dudar de que Obsidiana fuera realmente Marianne, pues sus habilidades culinarias no coincidían con la princesa que conocía. Eric coincidió, señalando que tanto Obsidiana como Perla compartían una paleta de colores muy similar, lo que añadía más sospechas. La reina también opinó que, si fuera Marianne, habría practicado cocina antes de entrar al programa para evitar ser descubierta. Más tarde, en el dormitorio de las damas, Perla dijo que nunca había preparado su propia cena y que había sido divertido. Agradeció a Obsidiana por su habilidad, diciendo que la sopa había salido perfecta gracias a ella. Lueri, algo nerviosa, dijo que por suerte le habían tocado ingredientes con los que ya había practicado, y Perla estuvo de acuerdo. Amatista, en cambio, confesó que deseaba haber practicado también, pues todo era nuevo para ella y se sintió una carga, aunque Perla la tranquilizó, asegurándole que había estado genial. En el dormitorio de los caballeros, Platino intentó sonsacar a Granate preguntándole de dónde era, si de un lugar cálido o frío, pero él se negó a caer en la trampa. Alex preguntó cómo se habían sentido en su primer encuentro como grupo. Platino no entendió al principio, pero Alex explicó que, tras conversar, la impresión que tenía sobre ciertas personas había cambiado. Granate coincidió, mientras que Platino los acusó de cambiar de opinión con demasiada facilidad. Alex replicó que a él no le pasaba lo mismo y Platino contestó que cuando algo despertaba su curiosidad, no descansaba hasta descubrir la verdad. Entonces apareció el búho holográfico para anunciar que había llegado el momento de elegir y expresar sus sentimientos hacia la joya que más les había llamado la atención. Cada uno debía escribir lo que quisiera en una tarjeta y,
al decir el nombre de esa persona, el círculo mágico la enviaría directamente a su habitación. En la sala de observación, Lisa dijo que esperaba que todos hubieran podido elegir a tiempo. Eric, intrigado, comentó que seguramente habría coincidencias y que alguno podía terminar recibiendo más de un voto, mientras otro no recibía ninguno. Se preguntó si las opiniones habrían cambiado después de la cena o si seguían igual. Cuando Loeri envió la suya, permaneció expectante, observando en silencio cómo, en ese momento, el círculo mágico comenzaba a brillar con fuerza. Granate fue el primero en recibir una carta. Al abrirla, leyó unas palabras llenas de gratitud que le daban las gracias por toda la ayuda brindada, reconociéndolo como alguien muy amable. Platino, por su parte, recibió un mensaje diferente, en el que le confesaban haber disfrutado mucho de la conversación que habían tenido ese día. A Alex le llegó una tarjeta con un deseo más personal, expresando que les encantaría volver a compartir historias con él. Loeri fue quien recibió la mayor atención, pues 3 cartas le llegaron casi al mismo tiempo. Una de ellas elogiaba la destreza con la que había manejado el cuchillo, asegurando que se veía increíble. Otra destacaba que el hecho de guardar tantos secretos aumentaba aún más su encanto, despidiéndose con un dulce deseo de buenas noches. La última revelaba sorpresa, admitiendo que no era como la persona que habían imaginado en un principio, pero que justamente por eso querían conocerla más. Lisa no pudo contener su asombro y exclamó sorprendida al darse cuenta de que los 3 hombres habían elegido a Obsidiana. Eric, intrigado, preguntó si alguna vez había sucedido que una participante recibiera todos los votos. Ambos coincidieron en que el encanto de Obsidiana resultaba impresionante, aunque Lisa admitió que no esperaba que Granate también la hubiera elegido. Granate, al explicar su decisión, confesó que había escrito a Obsidiana porque le impresionó la manera en que usó el cuchillo. Aunque al principio la sintió algo fría y distante, esa noche notó algo diferente en ella. Alex también reveló su elección, asegurando que desde el momento en que la vio quedó cautivado, pero que fue después de hablar con ella cuando comprendió que eran aún más compatibles de lo que pensaba. Platino fue más directo, declarando que había elegido Obsidiana sin dudarlo, porque nunca había tenido ojos para nadie más. Cuando algo llamaba su atención, ese algo se convertía en lo único que podía ver. Mientras tanto, Amatista decidió enviar su carta a Granate, describiéndolo como un hombre atento y con buen corazón. Perla se inclinó por Platino, sintiéndose atraída no solo por su apariencia, sino por el aura especial que lo rodeaba. Obsidiana, en cambio, se mostró pensativa y confesó que ella había enviado su tarjeta a Alejandrita. Aclaró que aún era muy pronto para sacar conclusiones, pero que en la conversación que habían tenido pudo notar que era una buena persona. Con las entrevistas llegando a su fin, Loeri pensó en silencio si estaba bien haber dicho lo que dijo. Boo intervino en ese momento y la felicitó, señalando que gracias a ella habían logrado cerrar el primer día de filmación sin inconvenientes. Sin embargo, Loeri confesó en voz baja que sentía haber cometido un error mientras preparaban la cena. Boo la tranquilizó, asegurando que en realidad había hecho lo correcto. Explicó que si Marianne hubiera participado en esa edición, como estaba planeado, se le habría pedido que actuara de manera similar. Antes de cada evento, recordaba, se revelaba la identidad de uno de los participantes con el fin de atraer a otros, funcionando como una especie de carnada. Mencionó el caso de la primera edición, en la que el público fue informado de que participaría el príncipe heredero. Su Alteza tuvo que aprender nuevos gestos y modificar su manera de hablar para evitar ser reconocido. De la misma forma, Marianne debía someterse a un entrenamiento antes de aparecer frente a las cámaras. Por eso, los pequeños errores cometidos por Loeri serían vistos como simples intentos de Marianne por resguardar su identidad, nada más que una actuación. Al comprenderlo, Loeri sintió alivio, pensando que no habría problema en equivocarse en cosas pequeñas. Búho, no obstante, la advirtió de que debía evitar hacerlo con demasiada frecuencia, ya que la audiencia podría empezar a sospechar que Marianne no se encontraba entre las participantes. Por esa razón, prometió entrenarla para reducir gradualmente esos deslices, y propuso revisar la grabación del día para comenzar con su preparación. Loeri aceptó de inmediato y juntos se dispusieron a analizar cada detalle. Pasaron algunos días y las murmuraciones del público empezaron a crecer. Muchos se preguntaban si entre Alex y Obsidiana estaba surgiendo algo especial. La mayoría coincidía en que, aunque Alex era un hombre de pocas palabras, se había convertido en un rival poderoso, lo cual eran malas noticias para Platino. Otros se lamentaban por Perla y Amatista, quienes no habían recibido ninguna tarjeta, aunque también reconocían que apenas era el primer día y nada estaba decidido aún. Se trataba solo de una encuesta inicial de primeras impresiones, y con algo de iniciativa, cualquiera de ellas podría darle la vuelta a la situación. El estreno de esta nueva edición fue recibido con la presencia del príncipe heredero y la princesa, quienes se mostraron atentos a cada detalle. El príncipe declaró que sentía una gran intriga por saber cómo continuaría el evento. Eric,
como maestro de ceremonias, pidió una opinión final para los espectadores, preguntando en qué debían enfocarse para el episodio siguiente. La princesa, con seguridad, respondió que todos se estaban preguntando qué camino tomaría Platino, pues aún no sabía a quién había elegido Obsidiana. El público, ansioso, coincidió en que esa incógnita era insoportable y que deseaban con todas sus fuerzas que Platino y Obsidiana terminaran enamorándose. Con la llegada del segundo día, Lueri apareció en la playa. Allí se encontró con Platino, quien se acercó con naturalidad y comentó que amanecía junto con el sol. Lueri, sonriendo, respondió que el mar estaba tan hermoso que no pudo evitar salir a verlo. Platino se quitó los zapatos y se colocó a su lado, preguntándole si la vista le recordaba a su hogar. En ese instante, Lueri recordó las palabras de Búho, quien le había dicho que, al igual que ella, Marianne provenía del reino de Sieris, un lugar de gran riqueza cultural gracias a su comercio marítimo y a la mente abierta de sus ciudadanos. Esa similitud era la razón por la cual la habían elegido. Sin embargo, también sabía que si hablaba demasiado sobre los mares de Sieris, correría el riesgo de sonar exactamente como Marianne. Por eso, tras un breve silencio, respondió que lo que más disfrutaba no era el mar en sí, sino contemplar el amanecer. Platino, sonrojado, le dijo que hacía falta mucha diligencia para levantarse tan temprano, y que ese era uno más de sus encantos. Ella, con picardía, replicó que seguramente él también disfrutaba de pasear por la playa después de ver salir el sol. Platino estuvo de acuerdo, pero en lugar de limitarse a seguir la caminata, dejó caer sus zapatos en la arena, la tomó en brazos y le propuso dar un paseo de esa manera. Lueri dudó, pensando que rechazarlo se vería extraño. Recordó entonces lo que Búho le había contado acerca de la reputación de Marianne, conocida como un espíritu libre, con rumores de amantes incluso después de casada. En vez de negarse, decidió responder con audacia, diciendo que ya habían hecho lo mismo el día anterior y que no le gustaba la monotonía. Platino soltó una carcajada y admitió que había cometido el grave error de aburrir a una dama tan especial. Acto seguido, la dejó sobre una roca cercana y, con un gesto atrevido, se inclinó hacia ella y la besó. Mientras Lueri lo abrazaba, un recuerdo de su esposo cruzó fugazmente por su mente. Platino lo notó al instante, y al separarse un poco la miró con atención, preguntándole si estaba distraída y si había algo que la preocupaba. Lueri pensó que aquella noche se había paralizado, pero no podía volver a cometer el mismo error. En ese instante, una voz resonó en su memoria recordándole que debía pensar como Marianne. Con esa determinación, le confesó que había estado pensando en que el día anterior no lo había elegido, y que si con sus acciones le había dado falsas esperanzas, lo lamentaba. Platino reflexionó un momento, pero luego acercó sus labios a su oído para susurrarle que precisamente por eso estaba actuando de esa forma. Dijo que intentaba seducirla para que la próxima vez fuese a él a quien eligiera. A la distancia, Lisa, sonrojada, lo comentaba con Eric, señalando que Platino había decidido arriesgarse y darlo todo. Eric coincidió, diciendo que esa era su manera de demostrar que no se rendiría sin pelear. Incluso añadió que, de estar en el lugar de Alex, él comenzaría a preocuparse. Lisa, curiosa, preguntó qué estaría haciendo Alex en ese momento. La escena cambió a él junto a Perla, comentando que al parecer no tendrían que preocuparse por cocinar el desayuno. Ella respondió que le parecía extraño que no hubiera sirvientes llevando los platos a la mesa. Granate, más relajado, intervino diciendo que en lo personal le alegraba no tener a nadie respirándole en la nuca y diciéndole que podía comer. Alex, sin perder su compostura, le sugirió al menos tomar asiento antes de empezar, pero Granate, desafiante, respondió que hacía lo que quería. Eric observó la tensión y murmuró que ese no era el momento adecuado para tales discusiones, mientras Lisa pensaba que Alex no tenía idea de lo que Lueri estaba enfrentando afuera. Fue entonces cuando Perla se percató de la llegada de Lueri y Platino. Con una sonrisa, les preguntó si habían salido a dar un paseo matutino. Lueri confirmó que sí, describiendo la vista del amanecer como espléndida. Perla comentó que también le gustaría caminar por la playa, a lo que Platino propuso que fueran todos juntos después de desayunar. En ese instante, Alex se fijó en los pies de Lueri y, con cortesía, le pidió que se sentara un momento. Ella obedeció, y él se inclinó para secar sus pies, gesto que Perla y Platino observaron en silencio. Alex le explicó que temía que le incomodara estar con los pies mojados, y que con eso debía bastar. Platino, molesto, lo interrumpió diciendo que había otra persona que también tenía frío en los pies. Alex lo ignoró y continuó, preguntándole a Lueri que deseaba desayunar. Ella respondió que prefería mirar primero las opciones antes de elegir, y Alex aceptó su decisión con serenidad. Platino, buscando recuperar terreno, le ofreció un pastel de canela, asegurando que olía delicioso. Lueri pensó que ese era el plato favorito de Marianne, aunque a ella no le gustaba demasiado. Sin embargo, debía aceptarlo. Alex notó la incomodidad, apartó el pastel y señaló que era de mala educación insistir sin haber preguntado,
ya que podía estar ofreciéndole algo que en realidad no quisiera. Platino replicó que se trataba de su favorito, o al menos eso creía, y directamente le pidió a Lueri que lo confirmara. Ella respondió con calma que era cierto, que solía disfrutarlo, pero que en ese momento no se le apetecía. Añadió que iría a ver qué otras opciones había, aunque agradecía su amabilidad. La respuesta la dejó pensativo. Mientras tanto, Lisa observaba con atención y comentó que Alex no dudó ni un instante en salir a defenderla. Eric agregó que Lueri se había mantenido firme, aunque notó cierta duda en ella durante aquel beso. Lisa coincidió, opinando que Platino tendría que esforzarse mucho más si quería ganar terreno. En medio de esas reflexiones, apareció de nuevo el holograma del búho. Con voz solemne, anunció que el juego planeado para ese día recompensaría al ganador con un vale para una cita con vista al mar. Amatista, sorprendida, dejó caer la manzana que sostenía, la cual Granate atrapó rápidamente. El búho pidió a todas las joyas acercarse a la playa al terminar el desayuno. Ya reunidos frente al mar, el búho explicó las reglas. El desafío sería únicamente para los hombres, y el vencedor podría elegir a 2 damas para compartir una cita romántica en medio de las aguas. El juego, llamado Danzando sobre las aguas, consistía en resistir de pie mientras se intentaba arrojar a los demás al mar. El último en mantenerse firme sería el ganador. Los concursantes se prepararon, y Platino fue el primero en hablar, aceptando el reto con decisión. Granate sonrió al escuchar que las espadas no tenían filo, y exclamó que entonces podían usar toda la fuerza que quisieran. Alex, siempre prudente, pidió que transformaran su ropa en algo más apropiado para la actividad, y la magia respondió de inmediato, cambiando su aspecto. Las chicas observaban expectantes, mientras Platino los animaba a no ser tímidos y demostrar de qué estaban hechos. Granate, con una sonrisa desafiante, aceptó el reto y se lanzó contra él. Platino apenas consiguió bloquear el golpe, sorprendiéndose de la potencia con la que blandía la espada. El búho intervino para aclarar que la transformación mágica solo alteraba la apariencia, pero no las capacidades físicas. Eso significaba que los participantes podían usar toda su fuerza real. Granate, con una expresión llena de entusiasmo, les advirtió que no se dejaran engañar por las apariencias, pues de lo contrario se llevarían una sorpresa desagradable. Mientras las chicas observaban el enfrentamiento, Perla no pudo evitar comentar que aquello se estaba poniendo muy interesante. El combate continuaba y Platino lanzó un ataque contra Granate, pero este lo bloqueó con firmeza y, con una sonrisa desafiante, dijo que su técnica era correcta, aunque apostaba a que en su cuerpo original era mucho más liviano. Con esas palabras lo empujó con tal fuerza que lo mandó a volar, aunque Platino logró recomponerse a tiempo antes de caer. Los 3 concursantes se miraron fijamente, y fue entonces cuando Granate, con tono retador, llamó a Alex, preguntándole por qué dudaba tanto e invitándolo a unirse a la fiesta. Alex pensó que la fuerza de Granate era realmente abrumadora, o quizá Platino era más débil de lo que parecía, solo había una forma de descubrirlo. Se lanzó contra Platino, pero este, con velocidad, desvió su espada y contraatacó, obligando a Alex a esquivar con dificultad y tomar distancia, sorprendido por su rapidez. En ese instante, Granate gritó emocionado, agradeciendo que ambos se hubieran reunido en un mismo sitio, pues estaba encantado de intentar deshacerse de los 2 con un solo ataque. Lo lanzó con tal potencia que solo pudo ser detenido por la resistencia conjunta de Alex y Platino. Alex pensó que Granate los estaba empujando hacia el borde al mismo tiempo, mientras Platino trataba de imaginar qué tan grande debía ser el cuerpo real de aquel hombre. Granate, confiado, les preguntó cuál de los 2 se moría de ganas de darse un chapuzón. La transmisión seguía mostrando todo y Lisa, sorprendida, dijo que nunca hubiera imaginado aquel resultado. Eric, igualmente impactado, comentó que Granate resultó ser una caja de sorpresas y que ahora las chicas lo estaban viendo con otros ojos, lo que podía cambiar toda la dinámica de las joyas después de este juego. Fue entonces cuando Alex susurró a Platino si creía poder vencerlo solo, si no, proponía una alianza temporal. Platino, sin pensarlo mucho, salió y arremetió contra Granate, pero este bloqueó su ataque sin demasiados problemas. Alex reconoció que Granate lo superaba en fuerza, peso y experiencia en combate, por lo que ambos retrocedieron. Alex propuso de inmediato que Platino lo usara como trampolín, y Platino comprendió al instante, si Granate estaba acostumbrado al volumen y altura de su cuerpo real, significaba que tenía poca experiencia esquivando ataques que vinieran desde arriba. Saltó con esa idea en mente y atacó, obligando a Granate a bloquear apenas a tiempo. Platino confirmó que estaba cediendo y le gritó a Alex que era su turno. Alex se lanzó entonces al ataque y pensó que, al ser más bajo, el centro de gravedad y sentido del equilibrio de Granate estaban desorientados. Así lograron sacarlo del círculo, aunque Granate intentó sostenerse con las manos, estas no alcanzaron y cayó al agua. Granate, eliminado, maldiciendo, dijo que si tan solo tuviera su brazo real habría sido otra historia. Perla, sorprendida,
exclamó que ahora solo quedaba una batalla cabeza a cabeza. Platino sonrió, comentando que hacían un muy buen equipo, y Alex respondió que pensaba lo mismo. Sin embargo, de inmediato Platino lo atacó, declarando que la alianza terminaba allí mismo. En ese instante, Amatista se acercó a Granate y le preguntó si estaba bien, si se había lastimado. Él, orgulloso, dijo que la humillación no le permitiría cenar esa noche si hubiera caído herido al enfrentarse a esos principiantes. Perla lo elogió, asegurando que había estado increíble enfrentándose a dos rivales al mismo tiempo, y le preguntó a quién creía que saldría vencedor. Granate, pensativo, respondió que Platino tenía buena agilidad, pero que Alex lo superaba en fuerza. Sin embargo, notó que su respiración era un poco extraña, lo que hizo que Lueri se preguntara de quién estaba hablando exactamente. La respuesta llegó rápido. Platino se mostraba bastante cansado, y Alex lo notó de inmediato. Le dijo que veía que la resistencia no era su fuerte. Platino, orgulloso, le respondió que se preocupara de sí mismo porque en menos de 5 minutos lo terminaría. Pero, en medio de sus palabras, un dolor en el pecho lo hizo tambalear, lo que Alex aprovechó para lanzarlo fuera del círculo, cayendo finalmente al agua. Platino, eliminado, Alex quedó como el último en pie. Perla comentó que todos habían hecho un muy buen trabajo, y el búho anunció con solemnidad que el ganador podía seleccionar a 2 damas para acompañarlo en una cita. El búho pidió que indicara sus 2 opciones, y Alex, con calma, se dispuso a elegir. Alex eligió a Obsidiana y a Perla para acompañarlo, lo que hizo que Perla sonriera con halago, agradeciendo el gesto y calificándolo de muy amable. Eric, desde la transmisión, comentó que todo estaba sucediendo tal como habían anticipado, mientras que Lisa observaba que Obsidiana se veía muy contenta con la elección. Eric añadió que aquello era un golpe duro para Platino, uno que seguramente dolería, y no solo en un sentido. Ya en otra escena, sobre el bote, Alex comentó que disfrutar de un buen té junto a las olas del mar tenía su encanto. Perla le respondió que era gracias a él que podían pasar una tarde tan hermosa en aquel lugar. Lueri, con sinceridad, le dijo que había estado increíble durante el combate, lo que provocó que Perla, divertida, insinuara que alguien había quedado flechada, aunque Lueri no respondió nada. Entonces, Alex preguntó a ambas cuáles eran las cualidades que buscaban en un hombre. Perla respondió primero, diciendo que prefería a alguien con una sonrisa bonita y una actitud relajada. Luego miró a Obsidiana, esperando su respuesta. Lueri pensó en silencio que el hombre ideal de Marianne sería alguien capaz de mantener viva la llama, un compañero con el que cada día se sintiera único y emocionante. Con esa idea en mente, respondió que justamente eso era lo que ella buscaba. Alex, un poco sorprendido, comentó que parecía que estaba describiendo lo opuesto a él, pero Lueri le dijo que justamente por eso él era como una bocanada de aire fresco, ya que nunca había conocido a alguien como él. Perla intervino afirmando que, al fin y al cabo, los opuestos se atraen. Desde la transmisión, Lisa observó que daba la impresión de que Perla estaba intentando emparejar a Alex y Obsidiana, a lo que Eric respondió que quizá lo hacía con la intención de quedarse con Platino para ella sola. Si ese era el caso, lo más lógico era que uniera a Alex con Obsidiana. Lisa coincidió, añadiendo que, de formarse esa pareja, Perla tendría una gran ventaja. Eric comentó que era adorable que Perla fuera tan fácil de leer, y Lisa admitió que estaba totalmente de acuerdo, señalando que ese trío había captado toda su atención. De vuelta en el bote, Perla habló sobre la piedra preciosa alejandrita, explicando que cambiaba de color entre el día y la noche, variando su tonalidad según los niveles de luz que absorbía y reflejaba. Alex añadió que, bajo el sol intenso, la alejandrita parecía turquesa, pero bajo luces artificiales de la noche adoptaba un tono carmesí. Perla comentó entonces que se decía que el nombre de cada joya se elegía según las características de la persona, y preguntó si acaso Alex se convertía en un hombre distinto cuando caía la noche. Él, con una sonrisa pícara, respondió que, si le interesaba, podía comprobarlo ella misma visitándolo esa noche. En ese instante, Lueri intervino preguntando cómo solía ocupar sus noches después de la cena. Alex explicó que, normalmente, leía hasta quedarse dormido y que incluso había llevado varios libros para aprovechar el tiempo durante su estancia allí. Eso despertó la curiosidad de Lueri, que emocionada le preguntó si leía todo tipo de libros. Alex confirmó que así era y devolvió la pregunta a ambas. Perla admitió que no, que la lectura no era lo suyo. Lueri, en cambio, confesó que disfrutaba mucho de las historias románticas porque evocaban algo muy mágico. Alex le dijo que comprendía ese sentimiento y que le recordaba lo que él mismo había sentido en el pasado por la lengua antigua del imperio, un idioma que solía fascinarle. Al escucharlo, Lueri se sorprendió y recordó que, de niña, había estado completamente obsesionada con aquella lengua muerta, llegando a leer todos los libros disponibles sobre ella. Comentó que, debido a su desuso, era difícil encontrar textos en ese dialecto. Alex, intrigado,
le dijo que parecía saber bastante del tema y le preguntó si también le interesaba. Ese comentario sorprendió a Loeri, quien en su interior se reprochó haber mostrado demasiado conocimiento, ya que Marianne jamás se habría preocupado por esos asuntos. Temió haber cometido un error, pero recordó las palabras del búho lunar: equivocaciones así podían interpretarse como parte del acto. Con esa idea en mente, respondió que sí, que era muy interesante leer sobre eso, como descifrar un código. Alex, sonriendo, le dijo que jamás habría imaginado encontrarse con otra amante del idioma antiguo allí, y confesó que decir que estaba encantado no era suficiente. Perla, que los observaba, pensó que aquella mujer se veía más feliz que nunca. Lisa, desde fuera, comentó que parecía que Alex y Obsidiana tenían muchas cosas en común, y Eric añadió que la decisión de Alex de incluir a Perla en esa cita grupal había terminado jugándole a favor. Ambos coincidieron en que, dentro del bote, la situación no podía ser mejor, aunque se preguntaron cómo marchaban las cosas en la isla y qué estarían haciendo las otras joyas. En ese momento, la escena cambió. Granate, molesto, refunfuñaba diciendo que la transformación mágica era una porquería y una clara desventaja para él. Mientras se quejaba, percibió un movimiento extraño. Alguien intentaba trepar el árbol donde estaba, pero cayó torpemente, lo que lo asustó. Al mirar, descubrió que era Amatista. Alarmado, le preguntó si estaba bien. Ella bajó del árbol y explicó que lo había visto y pensó que necesitaba con quien hablar. Granate, desconcertado, preguntó por qué había intentado subir a un árbol si sabía que solía tropezar incluso caminando. Le tendió la mano y Amatista confesó que lo había notado molesto por la transformación mágica. Él admitió que, aunque no era lo peor del mundo, le resultaba un estorbo, y no entendía por qué debían cambiar de forma tan drástica. Supuso que era porque, de mantener su aspecto real, todas las mujeres se habrían enamorado de él. Amatista, tras escucharlo, comentó con suavidad que, en ese caso, se alegraba de que los hubieran transformado, dejando a Granate confundido. Ella añadió que ya había mucha gente con los ojos puestos en él, y que si fuera aún más popular de lo que era ahora, se habría sentido muy triste. Esa confesión dejó a Granate pensativo, incapaz de interpretar del todo sus palabras. Lisa, con emoción, preguntó si Eric había escuchado aquello. Él comentó que esas palabras debían haber requerido mucho valor por parte de Amatista y se preguntó si Granate habría entendido el mensaje. Lisa respondió que, por el momento, lo único claro era que se veía bastante confundido. Más tarde, Granate reflexionaba sobre lo que ella había dicho. No entendía por qué se pondría triste si él se hacía más popular, y en resumen, interpretaba que lo que Amatista le quería decir era que no deseaba que nadie se fijara en él. En su mente, eso solo podía significar que lo odiaba. Platino, que lo había estado escuchando, lo interrumpió con ironía, diciendo que esa conclusión era absurda, y sugirió que quizás sus músculos le estaban robando energía al cerebro. Granate se alteró, gritando que no había otra forma de interpretarlo, preguntándose por qué razón le molestaría que se volviera más popular allí. Platino, con sarcasmo, le dijo que sí, que tenía razón. Amatista lo detestaba y no era más que una alimaña para ella. Granate, sin notarlo, repitió esas palabras convencido, diciendo que eso mismo era lo que quería decir. En ese momento, apareció el holograma del búho, anunciando que se les brindaría la oportunidad de tener un encuentro sin secretos más allá de los confines de la isla. Explicó que las joyas que se eligieran mutuamente serían seleccionadas para salir y pasar el día afuera. Al cruzar el perímetro, el encantamiento de seguridad se levantaría y podrían hablar libremente sin restricción alguna. La decisión debía tomarse antes de la hora de la cena. Platino, al escuchar todo aquello, declaró con determinación que había llegado la hora de recuperar el corazón de su amada. Al llegar el grupo de Alex, Platino los esperaba sentado en un mueble, y con una sonrisa cordial dijo que esperaba que hubieran tenido un paseo agradable. Enseguida se levantó del asiento y, dirigiéndose a Loeri, expresó su deseo de hablar con ella antes de la comida, pidiendo su permiso. Obsidiana aceptó sin dudar, y Platino, satisfecho, anunció que los vería en el almuerzo, marchándose con Loeri. Alex se percató de lo ocurrido, y Granate, algo frustrado, comentó que esperaba una revancha de su combate anterior, pero Platino había tenido otros planes. Fue entonces cuando Perla lo retó a un duelo, lo que sorprendió a Granate, quien de inmediato le preguntó si sabía usar la espada. Perla admitió que había practicado un poco de esgrima en el pasado, aunque solo como ejercicio, y eso fue suficiente para que Granate aceptara con entusiasmo, invitándola al campo de entrenamiento. Perla lo miró con complicidad y preguntó a Alex si los acompañaría, a lo que él respondió que sería un placer. Desde lo alto, Amatista los observaba en silencio. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Perla bloqueó con firmeza un ataque de Granate, ganándose la aprobación de su contrincante. Ambos intercambiaron elogios por su destreza, mientras Alex, divertido, observaba que los dos parecían manejarse muy bien también a caballo. Excitado por la competencia,
Granate propuso organizar un partido de polo. Al encontrar mazos y pelotas, Perla aceptó el desafío, ella y Alex contra él. Granate, con sonrisa competitiva, aceptó sin dudar, convencido de que no perdería esta vez. El duelo quedó pactado. El primero en marcar 3 goles sería el vencedor. Desde el establo, Amatista los miraba con timidez mientras acariciaba a un caballo, sin atreverse a unirse. Lisa notó la escena y comentó que parecía indecisa, mientras Eric añadió que deseaba participar, pero la falta de confianza la mantenía apartada. Ambos coincidieron en que Perla y Granate se estaban divirtiendo de lo grande y que quizá esa complicidad podría llevarlos más allá de la amistad. Eric opinó que harían buena pareja, y Lisa señaló que la destreza física de Granate había dejado una impresión favorable en Perla. Todo parecía indicar que pronto habría cambios radicales en las opiniones de todos, y el ambiente comenzaba a cargarse de tensión romántica. Mientras tanto, Platino y Lueri caminaban por los jardines. Él le reveló que había descubierto algo intrigante: todo en la isla había sido creado con magia. Lueri confirmó que había oído hablar de ello, pero Platino quiso profundizar. Le explicó los fundamentos de la magia imperial, el maná, los círculos mágicos y las piedras de maná. Con calma describió cómo un mago puede usar su propio maná para formar un círculo, pero que éste requiere una fuente constante de energía. Las piedras de maná, creadas por magos, proveen esa energía sin drenar al lanzador. Cuanto más sofisticado sea un círculo, mayor la demanda energética y mejor la piedra necesaria. El jardín era el ejemplo perfecto. Intrigada, Lueri preguntó si el lugar estaba bajo un encantamiento, y Platino confirmó que sí, un hechizo que consumía enormes cantidades de energía. Para ilustrarlo, decidió hacer una demostración. Dirigió su maná hacia un árbol y, en un instante, sus ramas se llenaron de flores en una explosión de vida. Lueri, maravillada, no ocultó su sorpresa. Platino explicó que la flora estaba encantada para mantener siempre la misma apariencia y evitar la necesidad de jardineros. Con un ligero impulso en la energía del árbol, engañó al sistema para que abriese todas sus flores. Con delicadeza, Platino arrancó una flor y se la entregó a Lueri, preguntándole si le gustaba. Lueri, con una sonrisa, respondió que era preciosa, y Platino, con galantería, aseguró que no se comparaba con la belleza de su sonrisa, ofreciendo repetir la demostración con los demás árboles. Sin embargo, antes de terminar fue invadido por un fuerte dolor en el pecho. El malestar lo dobló. Al borde de caer, rechazó bruscamente la ayuda de Lueri y se disculpó de inmediato. Lueri, preocupada, notó su respiración agitada y la palidez de su rostro, sospechando que quizá fuera algo más grave que un simple malestar. Para no presionarlo, Lueri sugirió sentarse en un banco cercano, fingiendo que eran sus pies los que le molestaban. Platino accedió, y al poco tiempo, ya recuperado, tomó suavemente la mano de Lueri y la besó, disculpándose de nuevo. Lueri lo miró sorprendida, no conocía ese lado adorable de él, tan semejante al de un cachorro. Platino, como si leyera sus pensamientos, sonrió y preguntó a Lueri si acaso lo estaba viendo como un perrito triste. Lueri negó con torpeza, pero Platino, con gesto travieso, se apoyó en su hombro y prometió ser tan obediente como el más dulce de los cachorros. Le pidió una oportunidad, aseguró que, aunque apenas se conocían, podía prometerle que a su lado nunca tendría un día aburrido. Al regresar del establo, Perla, con una sonrisa competitiva, comentó que si Alex hubiera sido un poco más rápido, habrían podido ganar. Alex, sin dejarse, replicó que fue ella quien tardó en pasarle la pelota. Granate, con tono orgulloso, aseguró que él habría salvado ese pase con una jugada maestra, lo que encendió aún más el enojo de Perla, quien le dio la razón de inmediato, diciendo que incluso Granate confirmaba que era posible hacer el gol. Ante ello, Alex se disculpó, aunque no sin cierta ironía. Fue entonces cuando Alex notó algo extraño. Amatista se acercaba con el cabello desordenado y lleno de hojas. Sorprendido, le preguntó qué le había ocurrido, mientras Perla, preocupada, añadió que parecía cubierta de hojas, preguntándole si había estado paseando por el bosque. Amatista, nerviosa, explicó que solo se había caído, pero Granate, algo incrédulo, señaló que no era la primera vez que le pasaba. Perla se colocó a su lado y, con dulzura, le preguntó si estaba bien o si se había lastimado, a lo que Amatista negó con rapidez, insistiendo en que no le había pasado nada. En ese momento, una voz interrumpió la escena, observando sus ropas y deduciendo que habían estado montando a caballo. Era Lueri. Alex, sorprendido, la recibió con entusiasmo, llamándola Obsidiana y contándole que habían tenido una breve pero divertida partida de polo, invitándola a sentarse a su lado. Sin embargo, Platino fue más rápido y corrió una silla para ella, asegurando que era mucho mejor que se sentara junto a él. Alex, molesto, replicó que no hacía falta presumir con gestos como ese,
pues para eso estaban los búhos. Platino, con una sonrisa punzante, le recordó que esa misma mañana había secado los pies de Lueri con sus propias manos. Ante la tensión, Lueri decidió cortar el momento diciendo que se sentaría allí, y así lo hizo. Con el grupo reunido, Lueri preguntó qué tal había estado la partida. Perla, entusiasmada, aseguró que fue muy divertida y la animó a unirse la próxima vez. Alex quiso saber si a Obsidiana le gustaba montar a caballo, pero Lueri confesó que no solía hacerlo muy a menudo, pensando para sí que Marianne debía haber sido un excelente jinete, aunque ella jamás tuvo la oportunidad de aprender. Platino, aprovechando, se ofreció a enseñarle, asegurando que eso podría ayudarla a apreciar lo agradable de una cabalgata. Lueri, en silencio, meditó que, al menos, Marianne debía conocer lo básico, y que sería extraño que los demás notaran que no tenía experiencia alguna. Alex intervino, diciéndole que no tenía por qué obligarse a hacer cosas que no disfrutaba, recordándole que la isla ofrecía un sinfín de distracciones mucho más emocionantes. Añadió que había escuchado que en la mansión había un piano y que estaría encantado de tocar una pieza para ella si le gustaba la música. Perla, encantada con la idea, comentó que también quería escuchar, y que sería mágico organizar una noche de baile para todos, ya que adoraba bailar. De inmediato, preguntó a Granate si él también se uniría, pues consideraba que bailar era una forma de ejercicio, lo cual encajaba con su carácter. Granate, serio, respondió que eran cosas completamente distintas, pero Perla, con picardía, lo acusó de ser tímido en la pista de baile. Granate lo negó con firmeza, asegurando que no era nada difícil, solo había que tomarse de las manos y dar vueltas. Perla, con un aire desafiante, propuso que cada vez que él le pisara el pie, debería cumplirle un deseo, preguntándole si acaso temía dar un par de vueltas. Molesto, Granate golpeó la mesa y aseguró que no tenía miedo, aceptando el desafío. Perla, divertida, le dijo que lo pondría por escrito, solo por si acaso. Mientras tanto, Amatista se mostraba nerviosa, sin saber cómo intervenir en la conversación. Alex, viendo la tensión, pidió a Granate que se controlara y no golpeara la mesa. Desde la distancia, Lisa observaba y comentó que Perla y Granate estaban entrando en confianza. Eric coincidió, añadiendo que sus personalidades enérgicas los hacían muy compatibles. Sin embargo, Lisa también notó que a Amatista le estaba costando hacerse notar, y Eric lamentó que no lograra ser más asertiva, aunque comprendía que no era fácil para ella. Luego, Lisa cambió el rumbo de la charla, señalando que lo que más le intrigaba era el encuentro sin secretos que se celebraría esa noche. Eric coincidió, diciendo que la dinámica entre las joyas había cambiado en un solo día. Ahora Granate parecía más interesado en Perla que en Obsidiana, y todo indicaba que Obsidiana también había cambiado de opinión. Lisa recordó que, esa misma mañana, Lueri había marcado distancia con Platino, pero que en el almuerzo eligió sentarse entre los dos, lo que podía significar un cambio en sus sentimientos. En ese instante, un búho apareció para anunciar que daría comienzo el evento de selección de parejas para el primer encuentro sin secretos. Explicó que las damas ya habían tomado su decisión, y que ahora cada caballero debía acercarse a su círculo mágico y pronunciar el nombre de la joya que deseaba elegir. Si ambos coincidían, podrían aventurarse fuera de la isla para ese encuentro. Sin embargo, si no eran correspondidos, no podrían participar, aunque hubieran recibido votos de otras joyas. Añadió que durante el evento, el encantamiento de protección sería anulado, permitiendo compartir detalles personales, pero advirtió que todo lo revelado en un encuentro debía permanecer en secreto. El primero en ser llamado fue Granate. Tras levantarse y acercarse a su círculo, anunció con decisión que la joya con la que deseaba tener un encuentro sin secretos era Perla. Eric, sorprendido, comentó que sus sospechas eran ciertas. Granate había olvidado a Obsidiana y ahora tenía sus ojos puestos en Perla, probablemente influenciado por el juego de polo. Lisa, emocionada, añadió que quería saber si Perla también lo había elegido. La respuesta llegó pronto. Perla apareció bajando las escaleras y, para sorpresa de todos, eligió a Granate. Lisa, maravillada, señaló que al inicio no parecía haber interés mutuo, y que aquello era fascinante. Eric confesó que también lo había sorprendido, y ambos coincidieron en que se había formado la primera pareja oficial del evento. Acto seguido, el búho declaró que serían teletransportados fuera de la isla para su encuentro sin secretos. En el dormitorio de las damas, Lueri permanecía en silencio, pensando que no escuchaba pasos y que parecía que Perla no iba a regresar. Se preguntaba si habría tenido éxito con su elección, mientras Amatista se notaba nerviosa. Entonces, el búho llamó al siguiente. Platino debía hacer su elección, seguido de Alex. Ambos, al mismo tiempo, pronunciaron el mismo nombre,
la joya con la que deseaban tener un encuentro sin secretos era Obsidiana. Lisa, expectante, comentó que una vez más ambos habían coincidido en su elección, mientras Eric señaló que la verdadera incógnita estaba en a quien elegiría ella. Todos esperaban con atención, hasta que vieron a Loeri descender lentamente por las escaleras, avanzando hacia su destino. Y vemos que a quien Obsidiana eligió fue a Platino. Platino pone una sonrisa al verla y le extiende la mano mientras le dice que sabía que vendría. En eso, Obsidiana toma su mano y Platino la besa en el acto, diciendo que no se arrepentirá de esa decisión. Entonces Lisa comenta que es increíble, que fue un giro muy inesperado. Eric menciona sorprendido que Obsidiana eligió a Platino. Lisa agrega que la táctica de poner ojos de perrito que usó en el jardín dio resultados, y Eric responde que parece que sí, que fue suficiente para convencerla y recuperar su corazón. Una hora antes, el búho holográfico le dijo a Obsidiana que a partir de ahora, cada una de las damas deberá elegir al hombre con quien quiere compartir un encuentro sin secretos. Cuando Obsidiana se disponía a escribir su elección, escuchó una voz que le preguntó a quién planeaba elegir. Al girar, vio que era el búho. Obsidiana respondió que aún no había llegado a una decisión, pero que había estado pensando y creía que quizás Alex sería la mejor opción para ella. El búho la miró con atención y le preguntó por qué pensaba eso. Obsidiana explicó que Alex era un hombre tranquilo y que tenían varios intereses en común. El búho suspiró, lo que hizo que ella se detuviera por un momento antes de preguntar si había algún problema. Entonces el búho, tras una breve pausa, le dijo que Alex era oriundo de Huracán, el quinto reino, y que, por lo que había escuchado, solía hacer frecuentes visitas a países vecinos, en especial a Kailia, el sexto reino. De ser así, era posible que se hubiera cruzado con Marianne en más de una ocasión, dado que ella se convirtió en la reina consorte de Kailia tras su participación en el cofre de las joyas. Obsidiana se sorprendió y preguntó si Alex conocía a Marianne. El búho respondió que no sabían qué tan cercanos eran, que quizás solo se conocían de vista, como una cara más entre la multitud. Pero si alguna vez tuvieron una conversación en privado, era muy posible que él se diera cuenta de que ella no era Marianne. Aquello dejó a Obsidiana en silencio, mientras el búho continuaba explicando que el encantamiento de protección de la isla impulsaba a todos a mentir, en otras palabras, a ponerse una máscara. Bajo ese concepto, su verdadera personalidad podía ser interpretada como parte del acto. Sin embargo, durante un encuentro sin secretos, el hechizo se interrumpía, y las parejas debían mantener una conversación cara a cara, con completa honestidad. El búho añadió que si alguna vez Alex y Marianne habían hablado en privado, desconocía los temas que pudieron haber tratado, y en ese sentido no podría ayudarla si durante la conversación surgía algo del pasado entre ellos. Obsidiana lo miró con preocupación y preguntó qué sugería que hiciera. El búho respondió con calma que eligiera a otro hombre, y le preguntó si había alguien más con quien hubiera sentido una conexión. Y así volvemos al presente, con Platino y Obsidiana frente a todos. En ese momento, Lisa comenta que Platino no puede ni contener su sonrisa, mientras Eric añade que algo le dice que no se esperaba esa respuesta de Obsidiana. Lisa, sorprendida, pregunta en voz alta qué significa eso para Alex. Entonces vemos a Alex, quien recibe un anuncio en su pantalla: Obsidiana no ha elegido a Alex. Acto seguido, el búho holográfico aparece y le informa con voz neutral que Alex no podrá participar en el evento, y le pide que regrese a su habitación. Alex se queda en silencio por unos segundos, mirando el mensaje, y luego simplemente se da la vuelta y se retira sin decir una palabra. Desde la distancia, Eric y Lisa lo observan. Lisa comenta que Alex se ve muy desanimado, y Eric asiente diciendo que probablemente no esperaba ese resultado después de haber ganado el juego. Añade que, para ser honestos, incluso ellos están sorprendidos. Lisa suspira y dice que es verdad, que después de aquella cita en el bote estaba segura de que Obsidiana lo elegiría a él, pero ahora, las cosas habían cambiado, y quienes permanecieran en la isla tendrían que enfrentarse a una mezcla de emociones. Eric, con un tono más serio, agrega que Amatista también se quedó sola, dejando claro que no solo Alex había sido afectado por la decisión de Obsidiana. Ya en otra parte, Granate se detiene y dice que ya llegaron, que es allí. Al igual que Platino y Obsidiana, ellos también habían sido transportados a su destino. Granate observa a su alrededor y comenta que están en medio del desierto, mientras Perla mira con desánimo y dice que ni siquiera hay un oasis a la vista. En otro punto, con Platino y Obsidiana, la escena es completamente distinta. Platino observa el paisaje cubierto de blanco y exclama que solo ve nieve y más nieve, preguntándose si los enviaron allí para morir. En ese momento, aparece el búho holográfico flotando frente a ellos, y con su voz serena pero firme se dirige a todas las parejas al mismo tiempo.
Explica que es posible sentirse flechado en el calor de una mágica velada o durante un espléndido baile, pero que en esos entornos, rodeados de comodidad, nunca podrán ver cómo es realmente la otra persona. Les dice que en un matrimonio, una pareja debe ser capaz de mantenerse firme a través de las dificultades, y estar lista para aceptar las partes más conflictivas del otro, aquellas que solo emergen en momentos de turbulencia. El búho continúa diciendo que ha llegado la hora de poner a prueba a la persona que eligieron, y ver si realmente desean quedarse a su lado por el resto de sus días. Finalmente, les indica que en los bolsos que tienen frente a ellos encontrarán ciertos objetos que les serán de ayuda, y que deben pensar juntos y unir fuerzas para sobrevivir hasta que regresen a buscarlos a la mañana siguiente. Perla le grita al búho que espere, que no puede abandonarlos a su suerte, diciendo que esas cámaras no le servirán de ayuda en un lugar como ese. Pero el búho no responde y simplemente desaparece, dejando a la pareja sola en medio del desierto. Mientras tanto, en la montaña nevada, Platino observa el paisaje helado y dice con incredulidad que esa cosa acaba de decirles que tienen que sobrevivir. Desde el centro de control, Eric comenta con entusiasmo que las parejas están en un desierto y en una montaña nevada, señalando que las joyas parecen bastante sorprendidas por lo que acaba de ocurrir. Luego añade que, como suele decirse, no hay mejor forma de conocer a alguien que viajando juntos. Lisa asiente y dice que está totalmente de acuerdo, que todos muestran su verdadera cara en situaciones de emergencia. Eric continúa diciendo que mientras algunos suelen pelearse y discutir después de un viaje, otros logran alcanzar un nivel de comprensión más profundo, preguntándose cómo resultará para estas parejas. En ese momento, Platino comienza a sentirse mal y Obsidiana, preocupada, le pregunta si está bien. Él responde que sí, que no es nada, pero que necesitan vestirse con algo más abrigado. Ambos tocan sus anillos y, en un instante, sus ropas cambian, envolviéndolos con abrigos gruesos y resistentes al frío. Platino respira hondo y dice que eso debería evitar que se congelen, al menos por ahora. Obsidiana mira a su alrededor y recuerda lo que dijo el búho, mencionando que el bolso debía contener cosas que los ayudarían a pasar la noche. Le propone a Platino revisarlo para ver qué hay dentro. Platino toma el bolso, lo coloca sobre la nieve y, al abrirlo, una intensa luz brota de su interior. Ambos retroceden un poco, sorprendidos por el brillo que emanaba de aquel misterioso contenido. Pero no se muestra lo que ocurre con Platino y Obsidiana, ya que la escena cambia y pasamos con Perla y Granate. Perla, revisando el contenido del bolso, exclama sorprendida que son piedras de maná y de muy buena calidad además. Granate toma una de las bolsas y, al mirar una etiqueta, pregunta qué se supone que es todo eso, hasta que nota un cartel que dice equipo de campamento. Perla observa las piedras y dice que cree saber cómo funcionan. Toma una de ellas y la coloca en una ranura circular que hay en el suelo. En ese instante, la piedra comienza a brillar intensamente y un resplandor se expande alrededor. Ante la mirada atenta de ambos, el terreno árido del desierto empieza a transformarse, del resplandor surgen camas, asientos y estructuras ligeras que se acomodan solas sobre la arena. Perla sonríe al ver que todo funciona y su ánimo mejora de inmediato. Granate cruza los brazos, aliviado, y comenta que le alegra no tener que dormir en el suelo. Perla asiente con entusiasmo y le dice que deberían revisar qué más les dieron. Granate comienza a revisar las bolsas y enumera lo que encuentra, algo de comida, insumos médicos y, levantando un pequeño dispositivo metálico, pregunta qué es eso que dice optimizador del entorno. Ya de vuelta con Obsidiana, vemos que ambos están dentro de una cápsula mágica. El ambiente parece tranquilo, y Platino comenta que el aire se siente un poco más cálido ahora, suponiendo que en realidad no los habían enviado allí para que murieran. Obsidiana asiente y menciona que lo único que tienen que hacer es permanecer dentro de esa cápsula por un día. Explica que también empacaron artículos de tocador, un botiquín y todo lo necesario para pasar la noche. Agrega que no se recomienda cambiar de lugar una vez que la cápsula esté activada, ya que las piedras de maná se consumirán más rápido si se mueven mientras están funcionando. Platino observa por la ventana de energía que los rodea y comenta que la vista es espantosa, por decir poco. Luego sugiere buscar un lugar más acogedor para montar el campamento. Minutos después, mientras caminan entre la nieve en busca de un mejor sitio, Platino comienza a notarse cansado. Obsidiana lo mira y le dice que no hay por qué esforzarse de más, que pueden detenerse y armar la cápsula allí mismo, pensando para sí que el paisaje no cambiaría mucho de todos modos. Sin embargo, Platino aprieta suavemente su mano y le responde que por fin tiene la oportunidad de estar con ella a solas y que no quiere que sea en cualquier lugar. Le dice que quiere que pasen la noche juntos con una vista más impactante que esa, y señala una colina a lo lejos, preguntándole si no sería maravilloso observar el cielo nocturno desde allí. Obsidiana lo mira unos segundos y acepta con una leve sonrisa, respondiendo que está bien. Mientras continúan avanzando,
piensa para sí que es increíble que se preocupe por ser romántico incluso en medio de ese clima, y que probablemente se deba a que creció rodeado de la aristocracia. Al llegar a un risco, ambos se detienen. Obsidiana observa el paisaje y comenta que es hermoso. Platino la mira y le dice que ahora que están en medio de aquella tormenta blanca, su belleza destaca aún más, lo que hace que Obsidiana se muestre visiblemente contenta. Luego, mientras el viento sopla con suavidad, Platino comenta que si estuvieran cerca del Mar del Norte, serían capaces de ver las auroras. Obsidiana sonríe y dice que eso sería precioso, a lo que Platino responde con una mirada tranquila y cálida: una noche a la luz de las estrellas, contigo a mi lado, bueno, digamos que no querría desperdiciar ni un segundo durmiendo. Entonces Eric, viendo la escena desde el centro de control, exclama sorprendido que Platino ha sido bastante atrevido. Lisa ríe y comenta que el frío debe ser la última de sus preocupaciones en ese momento, que la presencia de Obsidiana es la llama que lo mantiene encendido. Ambos se miran divertidos y, casi al mismo tiempo, se preguntan cómo les estará yendo a Perla y Granate en el desierto. La imagen cambia, y vemos al otro grupo en un oasis rodeado de palmeras y agua cristalina. Perla, relajada, comenta que el lugar es refrescante, mientras Granate observa el agua y dice que hay peces, preguntándole si quiere que atrape algunos para almorzar. Lisa, al ver la escena, comenta que se ven muy relajados, como si simplemente estuvieran de campamento. En ese momento, Granate logra pescar un pez con un rápido movimiento, y Eric añade que, gracias a la personalidad despreocupada que tienen ambos, parece que están disfrutando de la situación. Minutos después, los vemos sentados junto al fuego, asando el pescado recién atrapado. Perla sonríe satisfecha con el resultado, y Granate, orgulloso, le dice que lo sabía, que asarlos a las brasas sería la mejor opción. Perla lo mira con una mezcla de sorpresa y admiración, diciéndole que es muy bueno para esas cosas. Granate se ríe y responde que sí, que era una forma de pasar el tiempo cuando se aburría durante sus días de entrenamiento. Lisa, curiosa, pregunta a qué tipo de entrenamiento se refiere, y Granate explica que fue a un campamento militar, ya que en su país ni siquiera la realeza está exenta de eso. Le cuenta que cuando tenía 14 años los hicieron sobrevivir una semana en el desierto. De pronto se detiene, nervioso, y pregunta si tiene permitido dar ese tipo de información. Perla le responde que asume que sí, porque el encantamiento de seguridad está desactivado, y luego, entre risas, dice su nombre real: es la princesa Lila Bonetis del Séptimo Reino. Por un momento ambos quedan en silencio. Granate la mira con calma y dice que no ha pasado nada, mientras Perla, algo apenada, le pide que ahora le toque a él, que le diga su nombre real. Granate asiente y le responde que se llama Lisander Arima von Salfador, príncipe de Salfador, el segundo reino del imperio. Perla abre los ojos sorprendida y dice que Salfador queda muy al sur, que ahora entiende por qué se adapta tan bien al clima desértico. Granate sonríe y responde que así es, que su reino es conocido como la Tierra del Sol, la pasión y las artes marciales. Luego le pregunta si alguna vez ha estado allí. Perla le dice que no, que nunca ha ido, porque queda muy lejos de Etis. Granate asiente y dice que es verdad, y le pregunta cómo son las cosas en su reino. Perla responde que en Etis solo sobreviven aquellos que pueden soportar las traicioneras aguas de su mar, y con una sonrisa burlona añade que con lo torpe que es Granate al nadar, la corriente se lo llevaría en un segundo. Granate ríe y dice que eso explica por qué ella es tan buena nadando. Perla lo mira con curiosidad y, con un tono más suave, le pregunta cuántos años tiene, sugiriendo que quizás sean de la misma edad. Eric dice que se están animando a hacer preguntas más íntimas ahora que no están en la isla. Lisa dice que es momento de preguntar todo lo que no podían, que imagina que hay muchas cosas que les daban curiosidad. Luego menciona que los dos vienen de familias nobles y que para poder entrar al cofre de las joyas, los participantes deben ser miembros de la realeza de alguno de los 8 reinos o ser de sangre noble, como Lisander Arima von Salfador y Lila Bonetis. Entonces Eric dice que como descendientes directos de la realeza, ambos son posibles sucesores al trono en su tierra de origen. Pasamos con Granate, quien le dice a Perla que tiene 5 hermanos mayores. Perla le pregunta si todos son hombres, y Granate asiente antes de preguntarle a ella. Perla le responde que no tiene hermanos, que es hija única, y que ese es precisamente el problema: su padre quiere que herede el trono. Granate le pregunta si en Etis las mujeres también pueden reclamar la corona, y Perla le dice que sí, pero que por eso su padre exige un yerno. Luego le pregunta cómo es en Salfador, si alguno de los príncipes de su tierra se casó y se mudó a otro reino. Granate responde que sí hubo casos así, pero que no sabría decir con certeza. Entonces Perla le pregunta qué cree que dirían sus padres si él quisiera hacerlo, y Granate responde que tendría que hablarlo con ellos primero.
Perla le recuerda que no puede contactarse con el mundo exterior mientras estén en el programa, que eso era algo para preguntar antes de venir. Granate sonríe y le dice que tiene razón. Entonces Lisa comenta que el reino de Perla está buscando un posible príncipe consorte, y Eric responde que, efectivamente, parece que Perla desea un esposo que la ayude a heredar el trono en Etis. Lisa explica que en el imperio, a las parejas que se forman gracias al cofre de las joyas se les concede la regencia de la tierra de donde provienen, y al conseguir dicha soberanía, esa pareja de nobles tendrá más autoridad que el gobernador designado anteriormente por el imperio. Eric menciona que, en ese caso, es entendible que Perla quiera un esposo con quien gobernar su propio país. Agrega que, con la excepción del primogénito o el sucesor al trono, Perla no debería tener problemas si decide casarse con un hijo de menor rango. Como Granate es el más joven de 6 hermanos, eso lo convierte en un buen candidato. Sin embargo, aclara que nada es seguro, ya que entre los 6 príncipes de Salvador, solo Granate fue invitado a participar en el cofre de las joyas. En medio de la transmisión, un hombre murmura que si el príncipe Lisander se casa a través de este programa, podría recuperar el trono de Salvador y que no pueden permitir que se lo lleven a otro lado, ya que Etis queda demasiado lejos como para formar una alianza y unir los reinos. Una mujer a su lado murmura que si Lisander encuentra a su esposa en el cofre de las joyas, tendrá que volver a Salvador y heredar el trono. En ese momento, las personas que están viendo la transmisión comienzan a gritar con emoción y preocupación, rogando que no elija a Perla. Piden que su Alteza elija a otra mujer, mencionando que Obsidiana sería un buen partido, y que Amatista también sería una excelente opción, recordando que ella está enamorada del príncipe, aunque él aún no se haya dado cuenta. Entonces pasamos con Platino y Obsidiana están bajo el cielo estrellado, y Platino comenta que el cielo visto desde allí tiene algo único, que nunca había visto algunas de esas constelaciones desde su tierra natal. Luego pregunta si el cielo en Sieris también es diferente. Obsidiana duda antes de responder y le pregunta qué le hace pensar que ella es de Sieris. Platino le responde que quizás lo sea, o quizás no. Obsidiana piensa que esa noche debe contarle cosas sobre el pasado de Marianne, tal como había practicado, y comienza a decirle algo, pero en ese instante Platino la besa, tomándola por sorpresa. Mientras ambos caen suavemente sobre la nieve, Platino se acerca a su oído y le dice que no diga nada más, que no le interesa hablar de eso. Agrega que no podrían hablar del amor sin siquiera saber si hay química entre ellos. Le recuerda que aquella frase que ella dijo en la 4ª edición del cofre de las joyas lo hizo inmensamente feliz, y mientras acaricia su rostro le dice que es cierta, que por más que uno quiera, el cuerpo no puede mentir. Finalmente, le susurra que preferiría que conversaran usando el lenguaje del amor. Unas horas antes, Obsidiana hablaba con el búho y le decía que había algo que la preocupaba. El búho le pregunta qué cosa es, y Obsidiana responde que si no puede elegir a Alex, entonces solo le queda Platino. Explica que Platino le dio la impresión de tener mucha experiencia con las mujeres y que es posible que asuma que ella es igual de desenvuelta que Marianne. Sin embargo, admite que en realidad todo eso es nuevo para ella, que no cree poder responder de forma natural como lo haría Marianne cuando Platino decida pasar a la acción. Piensa que probablemente se quedará paralizada, tal como le pasó antes, pero que esta vez estarán juntos todo el día y escapar no será una opción. El búho queda pensativo, y luego se arrodilla frente a ella y le dice que no se preocupe por eso, que él es el búho lunar, la mente maestra detrás de esa fiesta. Explica que es él quien organiza lo que sucede en los encuentros sin secretos, que él elige a dónde irán las joyas y qué experiencias vivirán. Mientras sonríe, añade que Platino no podrá darse el lujo de seducirla con su encanto, porque estará ocupado con otras cosas. Obsidiana lo mira confundida y le responde que no entiende nada. De regreso con Platino y Obsidiana, ambos escuchan unos aullidos que los sobresaltan. Miran hacia el origen del ruido y ven a un lobo acercándose, lo que aumenta su tensión. Uno de los lobos intenta atacarlos, pero es repelido por la barrera mágica, quedando herido, mientras otros merodean desde la oscuridad. Platino observa con atención y dice que, al parecer, la cápsula los protege, y nota que los animales comienzan a retirarse. Obsidiana, algo nerviosa, pregunta qué harán si aparecen más criaturas, señalando que están en un área despejada con luces brillantes, algo que probablemente atraiga a los depredadores. Platino le responde que no pueden salir a caminar entre la nieve en plena oscuridad y que, por ahora, lo mejor será quedarse ahí y confiar en la magia de protección del imperio. Obsidiana comienza a cubrir las lámparas mientras dice que quizás sería buena idea atenuar un poco las luces. Minutos después, el ambiente se siente tenso y silencioso. Platino comenta que ese sonido es demasiado escalofriante para escucharlo durante toda la noche. Obsidiana piensa para sí misma que tal vez eso era a lo que se refería el búho lunar, que el entorno no les permitiría relajarse ni sentirse cómodos. Supone que el búho debió enviar a esos lobos para distraer a Platino y evitar que él se fije demasiado en ella. En ese momento,
Platino se acerca y cubre a Obsidiana con una manta, diciéndole que no se preocupe, que está a salvo y que no le pasará nada. Le pide que no piense más y que intente descansar, prometiendo que se levantará cada tanto para revisar el estado de la piedra de maná. Obsidiana, algo sorprendida por su gesto, le responde que lo intentará, aunque duda poder dormir con todo lo que está pasando. Platino sonríe y, con un tono más cercano, le dice que en ese caso podrían continuar donde lo habían dejado, lo que la toma por sorpresa. Luego sostiene su mano y la coloca sobre su pecho, diciéndole que guarda justo ahí los sentimientos que tiene por ella, que quería demostrárselo con su cuerpo, preguntándole si puede sentir cómo late su corazón. Le confiesa que está así desde el momento en que la vio. Obsidiana lo observa con cautela y le dice que apenas la conoce, que no sabe nada sobre ella ni que podría estar escondiendo. Platino asiente y responde que justamente eso fue lo que más lo atrajo de ella, que es imposible no sentirse cautivado por cada uno de sus movimientos y que pasa todo el día pensando en ella. Obsidiana, algo conflictuada, le pregunta qué pasaría si no fuera la persona que él cree, y Platino responde que eso no sería extraño, que incluso en una pareja que lleva toda una vida juntos puede surgir la duda de si siguen siendo las mismas personas que conocieron al principio. Dice que una pareja debe sentirse cómoda para compartir sus pensamientos más profundos, incluso en la abrumadora intimidad de la noche. Esas palabras hacen que Obsidiana recuerde algo que leyó de niña, un pasaje que decía exactamente eso, que en un matrimonio la pareja debía sentirse libre de abrir su mente en la noche más silenciosa. Platino continúa, diciendo que desconoce el origen de esa frase, pero que si uno puede mirar a otra persona en su total desnudez y sentir que la ve por primera vez con cada segundo que pasa, entonces esa conexión será eterna, que lo importante no es lo que se ve, sino lo que hay en su interior, porque si eso es lo que despierta la curiosidad, nunca habrá dos días iguales, y así sería imposible aburrirse del otro. Le pide a Obsidiana que aún no le revele su verdadera identidad. Dice que le preocupa que ella piense que solo se siente atraído por su estatus, cuando lo que siente por ella es tan puro como la nieve que los rodea. Le pide que le dé la oportunidad de demostrárselo. Lisa comenta sorprendida que no sabía que Platino podía ser tan poético. Eric responde que Obsidiana quedó profundamente conmovida por sus palabras y que, aunque tenía curiosidad por saber si en verdad era Marianne, parece que por ahora tendrán que esperar para saberlo. Lisa dice que está segura de que Platino también quiere saberlo, pero se contuvo solo para mostrarle lo puro que es su amor. Eric admite que no se esperaba eso de Platino y que lo había juzgado mal. Lisa añade que desde el principio él hablaba sobre la pureza de su amor y que ahora, con lo que dijo, está claro que era sincero. Dice que espera que Obsidiana haya sentido la honestidad de sus palabras. Eric comenta que en este encuentro sin secretos Platino tuvo la oportunidad de demostrar que sí lo vale, y Lisa propone pasar a ver qué están haciendo Perla y Granate. La escena cambia y muestra a Granate en pánico mientras pregunta si en serio van a dormir juntos esa noche. Perla le responde que sí, pero que hay 2 camas, una para cada uno. Granate, todavía nervioso, dice que igual estarán en la misma habitación, que eso es casi como dormir juntos, y se pregunta cómo un hombre y una mujer pueden compartir una habitación si ni siquiera están casados. Entonces Perla le dice que qué tiene de malo, que solo van a dormir. Granate, completamente sonrojado, responde que no puede aceptarlo, que estarían en la oscuridad, a solas, y que podría escuchar cada vez que ella respire. Perla, sin entender su reacción, le dice que no ve cuál es el problema, pero Granate, cada vez más nervioso, insiste en que se niega. Luego se le ve durmiendo fuera de la esfera. Perla lo mira y le pregunta si en serio va a dormir en el suelo, recordándole que él mismo dijo que por las noches baja mucho la temperatura en el desierto. Granate le responde que los guerreros alfadorianos no se dejan vencer por algo tan insignificante como el frío, y que además no podría dormir cómodo en una cama tan pequeña. El búho observaba todo a través de una pantalla y activa un holograma con la figura de un escorpión. Mientras tanto, Granate seguía hablando, diciendo que cuando estaba en el campamento militar cavaban pozos en la arena para dormir y que incluso eso era mucho más cómodo que esa cama diminuta. Pero en ese momento escucha un ruido extraño y, al mirar, ve que un grupo de escorpiones que están encima de él. Minutos después, Granate vuelve a entrar en la habitación. Perla no puede contener la risa mientras lo mira y dice que se nota que incluso los valientes guerreros del desierto le tienen miedo a los escorpiones. Granate, aún alterado, le responde que eran escorpiones de aguijón rojo, y que si te pican una sola vez, estás acabado. Perla sonríe y le dice que está bien, que lo entiende, pero le pregunta si está seguro de que podrá dormir en esa cama tan pequeña. Granate responde que su cuerpo real apenas cabría ahí. Perla vuelve a reír y, divertida,
comenta que casarse con él sería muy divertido, que tienen más o menos la misma edad, se llevan bien e incluso comparten gustos similares. Granate asiente y le dice que es verdad. Entonces Perla menciona que, hasta ahora, ningún ciudadano de Salvador se ha casado gracias a su participación en el cofre de las joyas. Granate le responde que es cierto, que su tío participó una vez, pero al final no formó pareja con nadie. Perla asiente y dice que ya ve. Lisa comenta que también notó un cambio repentino en el ambiente, y Eric le responde que todo indica que Perla siente algo por Granate, aunque sus circunstancias parecen poner en duda la posibilidad de un matrimonio entre ellos. Lisa dice que es una pena, ya que realmente serían una pareja perfecta. Eric menciona que aún es muy pronto para sacar conclusiones, recordando que ha habido parejas que salieron victoriosas a pesar de las adversidades, solo con el poder del amor. Lisa sonríe y dice que es cierto, que al final luchar por el verdadero amor, sin importar lo imposible que parezca, es la esencia del cofre de las joyas. Mientras tanto, en la isla, Alex le pregunta a Amatista si no le gustó la comida. Ella responde que no es eso, que simplemente su mente se distrajo por un momento. Luego pregunta qué cree él que estarán haciendo los otros 4 en ese instante. Alex le explica que, según lo que se ha visto en transmisiones anteriores, las joyas que forman pareja suelen pasar un día juntos en una ubicación única elegida especialmente para ellos, y que a veces tienen que enfrentarse a condiciones bastante difíciles. Amatista, algo preocupada, dice que espera que no la estén pasando muy mal. Alex la observa y pregunta si está preocupada por Granate. Ella se sorprende y le pregunta cómo lo supo, si ni siquiera lo mencionó. Alex sonríe y le dice que cualquiera se daría cuenta de que está interesada en él. Amatista pregunta si cree que Granate también lo haya notado, y Alex responde que no fue lo suficientemente claro, que cuando dijo cualquiera se refería a todos excepto a Granate, porque probablemente él no tenga la menor idea. Alex le sugiere que sea más directa si quiere que él lo entienda. Amatista suspira y dice que le encantaría, pero que no sabe por dónde empezar. Confiesa que incluso trató de aprender las actividades que le gustan a Granate, pensando que así podrían pasar más tiempo juntos, pero no fue tan fácil. Alex se interesa y le pregunta qué clase de actividades aprendió. En otra parte, Amatista aparece montando un caballo mientras intenta darle órdenes. Grita que deben ir hacia allá y que doble por ese camino, pero el animal se muestra inquieto y no obedece. Alex interviene rápidamente y logra calmar al caballo antes de que ocurra un accidente. Le dice a Amatista que es peligroso aprender a montar sin un acompañante, que si llegara a caerse podría hacerse una herida grave. Amatista le responde con naturalidad que ya se cayó una vez, pero que no le dolió tanto. Alex se sorprende y le dice que una caída severa podría tener consecuencias fatales, que no debería tomarlo tan a la ligera. Entonces Amatista le confiesa que solo quería mejorar para tener algo en común con Granate. Alex la mira con curiosidad y le pregunta si no la desanima el hecho de que él ya la rechazó una vez. Amatista baja la mirada por un momento y admite que sí se siente un poco triste, pero que no quiere quedarse de brazos cruzados, que al menos quiere intentarlo. Alex sonríe con cierta admiración y le dice que su valentía es digna de reconocer. Luego le promete enseñarle a montar correctamente y, una vez que domine lo básico, le mostrará cómo se juega al polo. Amatista, sorprendida y emocionada, le pregunta si realmente lo hará. Alex observa a Amatista y le dice que antes de empezar a montar debe cambiarse de ropa, que necesita algo más adecuado para la actividad. Amatista le pregunta qué recomienda, y él responde que lo primero es cambiar los zapatos, que debería usar botas como las que él lleva puestas. Amatista mira los suyos y comenta que esos fueron parte de su transformación, preguntándose si se pueden cambiar. Mientras tanto, Lisa comenta sorprendida que no se esperaba ver algo así, y Eric añade que es una combinación que nadie habría imaginado. Lisa dice que parece haberse formado un vínculo entre las dos joyas que no fueron elegidas, aunque más como una amistad que un romance. Eric opina que ambos han pasado por el mismo dolor y que eso los hace entenderse mejor. Lisa dice que admira la fuerza de Amatista por seguir intentándolo, y Eric coincide, mencionando que eso incluso ha cambiado la forma en que Alex la ve. Ambos esperan que las demás parejas no lo estén pasando tan mal. De vuelta con Obsidiana, la vemos dormir en silencio, hasta que de pronto se despierta al escuchar una tos. Al abrir los ojos, se da cuenta de que es Platino quien está tosiendo. Preocupada, se levanta y le pregunta si se encuentra bien. Al verlo con dificultad para respirar, se alarma y piensa que parece tener fiebre. Busca con la mirada el botiquín mientras piensa que deberían haberles dado uno. Pero antes de que pueda moverse, Platino la toma de la mano y le dice que no se vaya. Obsidiana se queda quieta y él, con voz débil, le dice que pronto se le pasará la fiebre, que no tiene de qué preocuparse y que lamenta haberla despertado. Ella piensa para sí que eso significa que no es la primera vez que le ocurre algo así. Mientras Platino maldice por el dolor, Obsidiana intenta mantener la calma y le dice que tal vez el frío le está haciendo mal,
que acercará el calentador para que se sienta mejor. Pero Platino, mirándola fijamente, le dice que preferiría que fuera ella quien le prestara su calor, asegurando con una leve sonrisa que eso le gustaría mucho más. Obsidiana piensa que haría Mariana en esta situación y aprieta los puños. Luego se acuesta al lado de Platino y le dice que si quiere que le cante una canción de cuna, mi dulce cachorrito. Eso hace que Platino se sonroje y mientras la abraza le dice que ya se siente mucho mejor, ama. Ambos se quedan así por un rato, y Obsidiana nota que ya no le cuesta tanto respirar y que dejó de toser. Entonces Platino le agradece por quedarse a su lado y le dice que si alguna vez ella desea algo, él se asegurará de devolverle el favor de esa noche. Luego besa su mano y le dice que se lo diga, y será suyo, mi amable señorita. Eric comenta que esa declaración fue perfecta, que Platino no lo dijo con intención de seducirla, sino como un agradecimiento sincero, y que eso debe hacer que Obsidiana se sienta menos presionada. Lisa responde que siempre creyó que Platino era todo un Casanova, pero le sorprende lo genuino que se muestra. Eric añade que en la isla la actitud de Platino era muy diferente, pero en este encuentro sin secretos está mostrando una nueva faceta de su personalidad. Lisa dice que seguramente Obsidiana piensa lo mismo, y Eric concluye diciendo que le intriga saber cómo seguirá desarrollándose esa relación. A la mañana siguiente, los chicos que estuvieron fuera regresan, y Alex junto a Amatista los reciben. Alex les pregunta si la pasaron bien, a lo que Perla responde que sí, que fue muy divertido. Platino comenta que estuvo espectacular, aunque el espacio que tenían para dormir quizás haya sido incómodo para las damas. Obsidiana añade que fue una experiencia nueva, y Alex responde que ya ve. Entonces Perla pregunta a dónde fueron ellos, mencionando que a su grupo los dejaron en medio de un desierto, mientras Amatista piensa en silencio en su propia experiencia. Perla dice que quizás sería mejor continuar esa conversación en su cuarto, porque le gustaría estar en un lugar con paredes y un techo sobre su cabeza, y Obsidiana está de acuerdo, diciendo que piensa lo mismo. Platino entonces pregunta a Granate si tiene algo para contar sobre su experiencia en el desierto, y él responde que había escorpiones de aguijón rojo. Alex, curioso, les pregunta a Platino y Obsidiana a dónde les tocó ir a ellos, y cuando Granate escucha la respuesta, grita sorprendido al saber que los dejaron en una montaña nevada y que los atacaron lobos. Ya en el dormitorio de las damas, Perla comenta que, para ella, lo más interesante de todo fue poder hablar sin el encantamiento de seguridad, pues así pudo encontrar respuesta a varias de sus preguntas. Amatista, curiosa, le dice que ahora debe saber el nombre real de Granate. Obsidiana interviene y le pregunta cómo se siente al conocer su verdadera identidad, si hubo algo en particular que la haya sorprendido o algo que le haya hecho cambiar por completo de opinión. Perla responde que, un poco sí. Obsidiana le pregunta si ya no está segura sobre Granate, y Perla explica que en realidad aún siente lo mismo que antes, pero que eso le hizo ver que sus circunstancias quizás no sean las ideales. Dice que es muy complicado, y luego le pregunta a Obsidiana cómo le fue a ella. Obsidiana responde que, en su caso, las cosas también se complicaron más. Amatista, en silencio, piensa, nuestras circunstancias, ¿a qué se refiere? No tienen permitido compartir nada de lo que se hayan enterado durante el encuentro. Eso significa que no puedo preguntar. Entonces Perla dice que le está empezando a doler la cabeza y que irá a tomar una siesta en su habitación. Obsidiana le responde que también quiere descansar un poco, y Perla se despide diciendo, nos vemos en el almuerzo, Amatista. Amatista queda pensativa, observándolas mientras se retiran. En el dormitorio de los hombres, Granate dice que no sabía que iban a tener que dormir en la misma habitación, por más que haya sido en camas separadas. Platino le responde preguntando cuál es el problema, si estaba muy emocionado por tener que pasar la noche a solas con una mujer. Granate le dice que emocionado no sabe, pero que poder escuchar el sonido de su respiración hizo que le cueste conciliar el sueño. Platino le responde que no le diga que pasó toda la noche sin pegar un ojo, y Granate le contesta que no fue toda la noche. Entonces Granate le pregunta qué hay de él, si pudo dormir sin problemas en ese ambiente. Platino, sonrojado, le responde que admite que también le costó dormir, aunque fue por razones completamente distintas a las suyas. Alex, al escucharlos, se queda pensativo. En ese momento pasamos con Obsidiana, que está despierta, y una voz le pregunta si no puede dormir. Era el búho, que le dice que como ayer estaba muy nerviosa, duda que haya podido descansar bien, y le sugiere que intente dormir un poco ahora. Obsidiana le responde que no tiene sueño, y aprovecha para preguntarle algo. El búho le dice que adelante, y ella le pregunta si Platino está enfermo, ya que ayer, tanto en los jardines como en la montaña, no parecía estar muy bien. El búho se sorprende y le dice que es inesperado, que pensó que le iba a preguntar cuánto más tenía que seguir participando en el programa. Obsidiana le responde que no había dicho que solo sería hasta que encontrara a Mariane. El búho le contesta que sí, eso dijo, y que también le prometió encontrarla tan rápido como pudiera, pero que,
para ser honesto, en ese momento no creyó que fuera capaz de adaptarse tan bien a ese lugar. Obsidiana le dice que eso es gracias a que él la entrenó, pero el búho aclara que no se refiere a lo convincente que es como actriz, sino al hecho de que todo contacto físico con Platino debía hacerla sentir incómoda, y aún así supo manejarlo muy bien. Obsidiana responde que solo actuó como pensó que lo haría Marianne. Entonces el búho le pregunta si no será porque ahora siente algo por Platino, porque eso sería lo mejor. Sorprendida, Obsidiana le pide que explique, y el búho le dice que, como ya mencionó antes, sería muy arriesgado que tuviera un encuentro sin secretos con Alex si aún siente algo por él, pero siempre elige a alguien más. En ese caso, las otras joyas empezarían a cuestionar sus acciones. Luego le pregunta directamente si estaría dispuesta a formar una relación romántica con Platino. Obsidiana no sabe qué responderle al búho, y él le pregunta si acaso no le gusta Platino. Ella responde que no es que no le guste. Entonces el búho insiste y le pregunta si al menos consideraría pasar más tiempo con él. Obsidiana explica que si hace eso, Platino va a asumir que ella siente algo por él, y lo más probable es que intente hacer más cosas con ella. El búho, confundido, le pregunta a qué se refiere con más cosas, y Obsidiana sonrojada, le dice que ya sabe, por ejemplo darse besos. El búho le pregunta entonces si no se siente cómoda con ese nivel de intimidad. Él le recuerda que en el cofre de las joyas se permiten demostraciones físicas de afecto siempre y cuando ambas partes den su consentimiento, que eso ya lo habían discutido antes del inicio del programa y que pensó que ella lo había entendido. Obsidiana nerviosa, asegura que sí lo entendió, pero explica que lo que intenta decir es que no tiene experiencia en esa área. El búho sorprendido, le pregunta si cuando habla de falta de experiencia se refiere a que no salió con otras personas antes de casarse. Obsidiana admite que también, pero su punto es que nunca ha tenido experiencias físicas con hombres. El búho, aún más sorprendido, quiere saber a qué se refiere, porque ya sabía que su matrimonio no era feliz, pero como marido y mujer, era de esperarse que, y Obsidiana lo interrumpe para decir que eso nunca sucedió. El búho queda impactado. Obsidiana entonces le cuenta que el día de su boda su esposo le dio vino, y ella lo bebió de inmediato. Él le dijo que apenas mencionó el precio, ella se lo tomó todo, y que viniendo de la hija de una familia noble caída en desgracia, no le sorprendía. Él la llevó a la residencia, diciendo que ya que disfrutó de un vino tan caro era hora de que lo compensara. Obsidiana recuerda que estaba mareada, que él apestaba a alcohol y que sentía que iba a vomitar, y en ese estado lo empujó y terminó vomitándole encima. No recuerda qué pasó después, pero está segura de que se desmayó. Cuando despertó a mitad de la noche, encontró a su esposo borracho y profundamente dormido. Las criadas le informaron que él se marchó muy enojado y que, al parecer, buscó la compañía de otras mujeres antes de volver tambaleándose a casa. El búho murmura frustrado, preguntándose qué va a hacer con ella. Luego la levanta, molesto y sorprendido a la vez, y le pregunta por qué no se lo dijo antes. Obsidiana responde que él nunca le preguntó. El búho le explica que una de las razones por las que la eligió fue porque ya estaba casada, que pensó que sería mejor elegir a alguien con experiencia en matrimonio, como Marianne, en vez de alguien que nunca hubiera pasado por eso. Por ese motivo, el estado civil fue uno de los requisitos del hechizo de búsqueda. Luego le pregunta si tampoco tuvo otras parejas antes de casarse, y Obsidiana confirma que no. Él, desconcertado, pregunta cómo hizo para actuar como Mariana tan convincentemente hasta ahora. Obsidiana, nerviosa, dice que él le enseñó muy bien y que desde pequeña le gustaba ver las transmisiones del cofre de las joyas. Su participante favorita era el diamante rosado de la cuarta edición, y ella incluso la imitaba en secreto. Pensó que sería fácil ponerse en sus zapatos porque la admiró por mucho tiempo, pero cuando llegó el turno de interactuar con otros hombres, simplemente se quedó en blanco. El búho entonces le pregunta si no le gustan los hombres en general o si solo es un problema con Platino. Obsidiana admite que al no tener experiencia con otros hombres, no sabría decir. El búho piensa un momento y le propone algo, pero la escena no muestra qué sucede después. En el comedor de los participantes, Platino pregunta por qué Obsidiana no va a comer con ellos. Amatista le responde que ella dijo que quería descansar porque estaba agotada, y Perla añade que los búhos le llevaron la comida a su cuarto, así que ya debió haber comido. Platino queda pensativo mientras todos se retiran, pero de pronto nota algo, se detiene y muestra una sonrisa inmediata al verla. En cuanto la ve, dice su nombre y corre hacia ella preguntándole si recién se despertó y si pudo comer. Obsidiana le confirma que sí, que ya almorzó. Platino entonces le comenta que le sirvieron pastel de canela para el postre y que justo estaba pensando en llevarle una porción, aunque aclara que no hace falta que lo coma si no quiere. En ese momento aparece Alex y le pregunta a Obsidiana si ya se siente mejor. Ella responde que sí y le agradece por preocuparse. Alex entonces le dice que, si no es mucha molestia, le gustaría pedirle un poco de su tiempo. Al escuchar eso,
Platino baja un poco la mirada, desanimado, y Obsidiana recuerda las palabras del búho. Entonces toma a Platino y le dice a Alex que lo siente, pero que ya tiene un compromiso previo. Alex queda sorprendido, Platino se sonroja por completo, y Obsidiana añade que lo verá en la cena. Alex se queda atónito, mientras Lisa observa todo sin poder creerlo. Eric, impresionado, comenta que Obsidiana acaba de rechazar rotundamente a Alex, que Platino apenas puede creer lo que está pasando y que ellos están igual de sorprendidos. Alex permanecía observando a Platino y a Obsidiana, todavía sorprendido por la forma en que ella había rechazado su invitación. Cerca de él, Lisa comentaba que el encuentro sin secretos parecía haber cambiado por completo la opinión de Obsidiana. Eric, igual de desconcertado, se preguntaba cómo podía ser que, siendo apenas la primera ronda, ella ya estuviera tan segura de su decisión. Finalmente, Alex miró a Obsidiana y le dijo que entendía, antes de retirarse sin añadir nada más. Apenas él se alejaba, Obsidiana se volvió hacia Platino y le dijo que necesitaba hablar de algo con él, lo que lo tomó ligeramente por sorpresa. Sin dudar, Platino la cargó en brazos y le preguntó a dónde quería que la llevara, asegurándole que solo tenía que decirlo. Ella respondió que fueran a algún lugar tranquilo. En otra parte, Platino comentó que le habría gustado abrazar a Obsidiana por más tiempo, pero que no quería volver a aburrirla. Señaló un banco cercano y le propuso sentarse allí para hablar, ofreciéndose a ayudarla a bajar de sus brazos. Pero en el momento en que la bajó, terminó besándola, y Obsidiana se sintió mal de inmediato. El búho observaba desde la distancia mientras Platino añadía que, quizá, podrían intentar algo más. Antes de que él pudiera acercarse, Obsidiana lo empujó con urgencia y le pidió por favor que la bajara porque tenía que decirle algo. Una vez en el suelo, ella miró hacia donde estaba el búho y le confesó a Platino que sabía que él no quería que le hablara sobre su verdadera identidad, pero que no podía ocultarle lo que iba a decir. Su corazón todavía tenía dueño. Platino, sorprendido, le preguntó si ese dueño era otro hombre. Entonces Obsidiana recordó las palabras del búho, quien le había explicado que aunque Marianne era una mujer osada y de espíritu libre, había perdido a su amado esposo en un trágico accidente, y que dadas las circunstancias no sería extraño que su comportamiento hubiera cambiado desde la última edición. Obsidiana le había preguntado a qué se refería exactamente con ese comportamiento, y el búho le había respondido que, por ejemplo, al ser incapaz de olvidar a su difunto esposo, sería natural que le resultara difícil tener contacto físico con otros hombres, algo similar a lo que le sucedía a ella. Se sentía abrumada cada vez que un hombre se le acercaba porque le recordaba a su esposo. El búho le había cuestionado si creía poder convencer a Platino con esa actuación. Saliendo de su recuerdo, Obsidiana le dijo a Platino que no podía ahondar en los detalles debido al encantamiento de seguridad, pero que aún así sentía que necesitaba un poco más de tiempo para poder olvidarse de ese hombre que aún ocupaba su corazón. Le preguntó si, tal como él mismo había dicho sobre la pureza de sus sentimientos, sería capaz de esperarla. Platino bajó la mirada, y con un tono que la tomó por sorpresa, se disculpó. Ella no entendía a qué se refería, pero él dio unos pasos hacia ella, lentamente, hasta quedar lo suficientemente cerca como para rodearla con los brazos. Mientras la abrazaba, le dijo que tendría que haber sido mucho más considerado, que hasta ese momento había actuado pensando únicamente en sí mismo. Luego, mirándola con suavidad, añadió que la esperaría con paciencia, a su lado, como un fiel cachorro, dispuesto a aguardar el tiempo que fuera necesario porque la paciencia era una de sus muchas virtudes. El búho, observando la grabación, quedó pensativo ante la reacción de Platino, y tanto Lisa como Eric estaban igualmente atentos. Fue Lisa quien rompió el silencio diciendo que no había dudas, Obsidiana tenía que ser, y Eric completó la frase afirmando que era Mariana. Lisa insistió en que lo que Obsidiana había contado solo podía referirse a su difunto esposo. Tenía que tratarse de eso. Ambos parecían convencidos de que habían descifrado la verdad detrás de las palabras de Obsidiana. Durante la cuarta edición de El Cofre de las Joyas, la historia de amor que compartieron fue hermosa, y el fallecimiento de Baisei sacudió a todo el imperio. Por eso, a todos les sorprendió mucho oír que Mariana había decidido participar en la quinta edición. En definitiva, eso indicaba su deseo de volver a casarse apenas 2 años después de la pérdida de su querido y tan amado esposo. Lisa continuaba comentando que todos estaban muy intrigados por saber qué pasaba por la mente de Mariana, y decía que era el momento perfecto para volver a ver la entrevista previa a su ingreso. El búho la presentó y alguien le preguntó qué fue lo que impulsó su decisión a volver a casarse, y Mariana respondió que sabía que le preguntarían eso. Para ser honesta, aún seguía amando a Baiseis con todo su corazón, y creía que nunca dejaría de amarlo. Sin embargo, en el reino de Kailia, la tierra natal de Baiseis, las mujeres no tenían permitido heredar el trono. Quizás, si le hubiera dado un hijo a Baiseis, podría haber asumido como la regente del reino, pero por desgracia no tuvieron hijos. Dada la situación actual,
tendría que renunciar a su autoridad para gobernar, y eso no era lo que Baiseis hubiera querido. Estaba segura de que los habitantes de Kailia opinaban lo mismo. Explicó que si volvía a casarse a través del cofre de las joyas, podría seguir siendo la reina de Kailia y gobernar junto a su nuevo esposo, y que estaba convencida de que Baiseis habría preferido eso. Entonces le preguntaron si creía que podría volver a encontrar el amor en esta quinta edición del cofre de las joyas. Mariana quedó pensativa y, mientras lloraba, dijo que no estaba segura, pero confiaba en que Baiseis la guiaría en la dirección correcta. Afirmó que sabía que él estaba velando por ella y por todo el reino de Kailia. Eso dejó impactadas a las personas que veían la transmisión, y un hombre comentó que al principio le costaba entender por qué Mariana había tomado una decisión así tan pronto. Una chica dijo que todo era por el bien de Baiseis. La gente comenzó a decir que esto lo confirmaba, que Obsidiana tenía que ser el diamante rosado. Muchos recordaban que al inicio del programa sentían que Obsidiana era demasiado tímida y melancólica para ser Mariana, pero que su personalidad debía haber cambiado por el impacto de perder a su esposo, algo que a cualquiera le pasaría. Otros se preguntaban si Mariana podría volver a casarse, y decían que si era con Platino, creían que era posible, pues él había dicho que la esperaría y sus sentimientos parecían sinceros. En ese momento, pasamos al búho, que usaba su poder para ver todo lo que había pasado entre Obsidiana y Platino.